Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Nunez, Gloria Osiris, Lord Agustin. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook. Every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn, if you don't have the application, download it for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Keep it
tomar impulso para lo que viene, porque ahora lo vamos a hacer en español. Para todos aquellos que no lo entendieron en garífuna, lo vamos a hacer en español. Pero antes de proseguir con esto, por favor, quiero que todas las mujeres lindas y mujeres sexys que se encuentran en la pista hagan una bulla. ¡Eso! Sí. Sí que. Ahora, se me van preparando. Cuando yo les diga a todos ustedes que se me echen para atrás, toditas y todos se van para atrás, ¿ok? Y luego les voy a decir que se vengan toditos para adelante. O sea, que ustedes van a hacer todo lo que yo les diga en este rebane, ¿ok? Así que por favor se me van preparando. Se me van preparando porque toditos nos vamos. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y ahora, izquierda, 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 izquierda. Y ahora, derecha, 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 derecha. Y ahora, todos para adelante, 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 todos para adelante y todos para adelante. Pero por favor, se me detienen ahí, se me detienen ahí. Y ahora va a sonar la trompeta que nos recuerda el 12 de diciembre en el Polo Norte. Y esta trompeta suena así. Buena como madre, mamá maritura.
Bachanwago Atagayo, Bachanwago Atak, damn Corona. That's what we're setting us something sweet, something salty, something. I name it. How about some gifting? Again, I was serving something gifting. La tega magra bohade na ibuset na nicha kunonyi. Hey baba nataya, 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 nataya. Gamba play. Sagube give it no. Sagube give it no. Sagube give it no. Sagube give it no. Sagube saluno. Sagube saluno. Sagube saluno. Sagube yay baba nataya, 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 nataya. Sagube give it no. Sagube give it no. Sagube give it no. Sagube give it no. Sagube siguro. Sagube siguro. Sagube siguro. Sagube siguro. Nataya, 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 nataya. Sagube give it no. Sagube give it no. Sagube give it no. Sagube give it no. Bueno pues, wadaga yalita numadago. La diga sagu na tukate delete. Abana sandiro. Abana sandiro yebete beno kala wabe. Wala disappointed na kala remedio be. Sati na murusu salu. Na murusu sidoro. It's some give it time. Ubei. Hey baba. Elataya. Shakati. Elataya. Young Prince. Elataya. Chops chops. Elataya. Bunkin. Elataya. AC. Elataya. Birdie. Elataya. Bugaman. Elataya. Hey mama give it. Hey dada give it. Wala nada give it. Wala bugana give it. Oh gadipana give it. Hey bime give it. Wala nada give it. Wasa nada give it. Oh hey papa. Oh
Kemotea. Ready for the music and talk on Sunday. Hoy le damos la bienvenida a Carlos Eligio Norberto Caballero, directamente desde Guatemala, comisionado presidencial contra el racismo. Ajá.
lida barita gun tu ya lubon tati ronibo lida bariego no adia no mada lida barita gun tu ya lubon tati ronibo uwere negedia la pangunibo ya ere rumbo mada kubugo uwere negedia la pangunibo ya ere rumbo mada kubugo lida bariego no adia no mada lida barita gun tu ya lubon tati ronibo lida bariego no adia no mada lida barita gun tu ya lubon tati ronibo lida bariego no adia no mada lida barita gun tu ya lubon tati ronibo uwere negedia la pangunibo ya ere rumbo mada kubugo uwere negedia la pangunibo ya ere rumbo mada kubugo lida bariego no adia no mada lida barita gun tu ya lubon tati ronibo lida bariego no adia no mada lida barita gun tu ya lubon tati ronibo igira bayatia o mada buenie akamba baitia nere rubuo igira bayatia o mada buenie akamba baitia nere rubuo igira bayatia o mada buenie akamba banatia marane ruga dia buo igira bayatia o mada buenie akamba banatia marane ruga dia buo igira bayatia o mada buenie akamba banatia marane ruga dia buo igira bayatia o mada buenie akamba banatia marane ruga dia buo igira bayatia o mada buenie akamba banatia marane ruga dia buo 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 Sing it merry, yeah, sing it merry, 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 yeah, sing it merry, sing it merry, yeah, sing it merry, yeah, sing it merry, sing it merry, yeah, sing it merry, yeah, sing it merry, near sing it over meliwa, yeah, sing it merry, near sing it over meliwa, yeah, sing it merry, sing it merry, yeah, sing it merry, sing it merry, yeah, sing it merry, near sing it over meliwa, yeah, sing it merry, kema no malube meliwa, yeah, sing it merry, mama no malube meliwa, yeah, sing it merry, kema no malube meliwa, yeah, sing it merry, sing it merry, 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 yeah, sing it merry. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We are live from the studios in Long Beach through RadioCentroamerica.com and LMBRoots.com radio in New York. Every Wednesday from 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time. We bring to you the best of recording artists, musicians, producers, and musical directors behind Garifuna Music. So welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga and enjoy my show tonight.
Okay, ladies and gentlemen, buenas tardes, Nueva York. Buenas tardes, mi gente linda de Los Ángeles. Buti Barabambueyo, Honsun Garinagu, Anigu. Bienvenidos a este gran show tan esperado por toda la comunidad garífuna, no solamente guatemalteca, sino la comunidad hondureña, beliceña, nicaragüense también, Garinagu en general. Esta tarde hemos hecho un horario especial del programa Garifuna Music and Talk with DJ Labuga para poderle dar paso a un tema muy importante, a un tema que es necesario en la comunidad garífuna, lo que es la participación política de la comunidad garífuna para poder tener una voz y un voto dentro de la comunidad, dentro de su propio país, de cada una de las repúblicas en donde el garífuna habita. Estamos hablando de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice. Así es de que muy buenas tardes, queremos darle la bienvenida a Carlos Eligio Norberto Caballero. Se les saluda desde Los Ángeles, California. Estamos en vivo a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y LNB Roots Radio desde Nueva York. Le damos la bienvenida y gracias por aceptar la entrevista, señor Carlos Eligio Norberto Caballeros. ¿Cómo estás, Carlitos? Rone, Vitiramboy Honsuanigu, Oembu Nigunda, Seremenia Lu Sunti Gabafu, Hasun Haheru Agubirigu, Laulichu Dan Leon Lugawara Bila Wayanoha, Seremenia Getigebu, Seremenia Getige Lu Jonathan Lugawara Bila Wayanoha Ramboy Le, Wawago Tikes Gilgarif, Nanuago Tigres Gilgarif. Muy buenas tardes a todos, así que agradeciendo al Todopoderoso, a nuestros ancestros por esta oportunidad que nos da de compartir, ¿verdad?, este espacio de la radio Centroamérica y la radio del NB, ¿verdad?, para poder hablar acerca del tema, un tema en general, ¿verdad? Así que muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Gracias, Carlitos, gracias por haber tomado tu tiempo libre de una agenda tan ocupada que te mantenés de lunes a viernes hasta los fines de semana, ¿no? Porque eso de ser funcionario del gobierno no es de lunes a viernes, es de a diario. Yo creo que te entran las llamadas, los correos electrónicos, los correos normales, ¿no? En donde te citan para las diferentes actividades, donde tenés que ser partícipe, donde te esperan. Entonces, claro, estamos muy emocionados de saber de que has aceptado nuestra invitación. El miércoles pasado, pues, tuviste un percance en Guatemala, por eso no pudimos tenerte en vivo y a todo color como lo habíamos prometido, pero gracias a Dios y a los ancestros de que estás bien, de que lo que te ocurrió durante el momento ese en que te sucedió ese percance, pues estás bien, ¿no? Y eso es lo más importante. Así es de que primero quisiera preguntarte de dónde es oriundo y dónde nació el señor Carlos Eligio Norberto Caballeros. Pues gracias, Ronnie. Ahí sí que por este espacio nuevamente, como te decía, pues las circunstancias del tiempo, ¿no? Todo se tenía planeado para el miércoles, pero Dios tiene propósitos para uno, muy puntual, pero creo que el día es hoy y aquí estamos, ¿no? Dispuestos a participar con ustedes, dispuestos a platicar, ¿no? Y conocer un poquito acerca de Carlos, ¿no? Pues en este caso, déjame contarte, pues, Guadímola Nubuda, soy guatemalteco, ¿no? Pertenezco a uno de los pueblos de Guatemala. Así que al pueblo garífuna, de corazón, nacido en Livingston y en Zabal, ¿no? Hace un par de añitos ya. Sí, correcto. Bueno, sí, hace un par de añitos. No, pues se te nota en tu perfil, en tu persona, que eres una persona radiante, joven, con mucha energía, con mucho conocimiento, y una persona con un ahínco, con un espíritu de superación que es raro, ¿va? En muchas personas, y yo creo que eso te ha hecho llevar a ser la persona que eres,
participar en el proceso político del país es muy importante. Entonces yo creo que te has ganado ese puesto y esperamos de que en este nuevo postulación que viene ya por parte del presidente de Guatemala te vuelvan a reelegir y darte esa posición. Yo creo que puedes hacer mucho por las comunidades indígenas, incluyendo el Garífuna, porque el Garífuna es considerado parte indígena de Guatemala y del mundo. Así es de que, bienvenido, Carlitos. ¿Quiénes son tus padres y qué influencia ha tenido de parte de ellos para que puedas llegar a ser un hombre de negocios y un político como lo eres hoy? Bueno, en este caso, déjame contarte, Ronnie, que mi madre es Tecla Caballero Reyes, ¿verdad? También oriunda de Livingston, enfermera de profesión. Pues, gracias a Dios, pues ya hoy por hoy, pues una mujer jubilada, ¿verdad? A raíz de que había prestado sus servicios de empresa portuaria, ¿verdad? Ya hoy ya se encuentra, pues ya tranquila, ¿verdad? Ya en lo que es pues, nuestro querido pueblo Livingston. Mi papá es Carlos Norberto Vélez, también pues una persona jubilada, pues en su momento pues prestó servicio militar y también que en estos momentos pues también se encuentra ya de descanso en lo que es Livingston y Zavala. Ellos son mis padres, ¿verdad? Y obviamente pues a ellos pues le debo la vida, ¿verdad? A ellos le debo todo, y en este caso, pues, sus enseñanzas y sus conocimientos, pues, han servido. Cuando tú me hablas de influencia de parte de ellos, pues, la influencia, pues, es genética, pudiéramos decir, ¿no? Cada uno de nuestros padres, pues, van dejando, pues, un gen para que uno sea, pues, esa persona. Cuando hablamos de negocios, pues, pudiéramos decir, pues, eso de todo corazón lo digo, ¿no? Esta influencia la traigo de mi madre, ¿verdad? Una mujer guerrera, una mujer luchadora que por naturaleza pues también lo trae, ¿no? O sea que los padres de ellos pues también se habían dedicado al tema de los negocios, ¿no? Entonces ha sido una persona que siempre han estado participando en ese tema. Entonces creo yo que el tema de los negocios lo traigo de mi madre. Cuando hablamos de política, ¿no? Podríamos decir que para que todos vayan teniendo un espacio, pues podríamos decir que de parte de mi padre, ¿no? Por naturaleza también pues prestó por mucho tiempo pues servicio militar. Entonces poder pensar de que las estrategias, las audiencias de un militar, pues creo que también pues son parte de que un político puede tener. Entonces en mi formación en este espacio política, pues puede decir que la parte política pues la traigo a mi padre. Sí, claro, correcto. Gracias por darnos información tan privada, ¿va? Yo creo que es importante saber la vida de un político y como comisionado presidencial. Yo creo que tenés esa fundación, esa base sólida, ¿no? De ser una persona de bien y yo creo que confiamos en Dios de que el nombramiento se haga y te vuelvan a postular para el próximo periodo como ¿verdad? Comisionado presidencial contra el racismo y contra la discriminación en contra de los pueblos indígenas de Guatemala. Carlitos, pasando a la siguiente pregunta, ¿a qué escuelas asististe en tu juventud, en tu adolescencia y ya de adulto? ¿Dónde te preparaste? ¿Qué formación tuviste? Ok, claro, bueno, podemos decir ya hace muchos años, ¿no? Ya mucho tiempo. Pues gracias a Dios, pues pudiéramos decirnos que mis estudios se iniciaron en mi pueblo, ¿no? Como te dije, originario de Livingston. Mis primeros pasos fueron en la preprimaria, pues en Livingston. Posterior mi primaria también en la escuela Justo Rufino Barrios, pero ahí pues pudiéramos decir que hubo una particularidad, ¿no? Que solo hice cuarto año en lo que es Livingston. Posterior mi madre me envía a lo que es a culminar mi primaria a Puerto Barrios. Entonces creo que de ahí pues las cosas fueron cambiando. Mi madre me envía a culminar lo que es quinto y sexto primaria y me instalan en lo que es la escuela mixta número 2, ¿no? Que también ahí fue donde me inicié a formar. Saliendo de sexto, pues inició otro reto para mí, que era la secundaria, pues y me inscriben en lo que es el Instituto Experimental Dr. Luis Pasteur. Yo saco mi secundaria, de ahí mi diversificado, pues lo saco en lo que es el Colegio Cristo Rey. Ahí me gradúo de lo que es perito contador, ¿verdad? En ese lapso, pues voy culminando pues mis estudios medios, ¿no? Posterior a eso, pues doy una pauta en mi vida y inicio un proceso por lo cual, pues entre mi juventud, ¿no? Y adolescencia, mi pasión era el fútbol y inicio con una carrera, pues que también pues, era a la que yo me dedicaba, ¿no? Anteriormente a esto, pues
era jugar al fútbol y pasando por varios equipos de acá de Guatemala. Posterior a esto, pues me interesa nuevamente los estudios superiores y inicio en lo que es la Universidad Rural de Guatemala, estudiar lo que es auditoría y contaduría pública. Oh, wow. ¿Verdad? En esta universidad, pues, exacto, claro, fue una participación, pero que lamentable, pues, por circunstancias que no logro culminar. Pero luego de esto, pues, vuelvo a poner una pauta, ¿no? Y inicio, pues, otros estudios como lo son la administración de restaurante y la administración de negocios, que es lo que hoy por hoy estoy tratando de culminar de estudiar. Oh, excelente, sí. Hemos visto el esfuerzo que has hecho en promocionar el restaurante ahí de la zona 1. De antemano, felicidades, porque eso es un gran paso. Eso requiere agañas, eso requiere mucha dedicación y disciplina. Yo creo que en un negocio de esa índole, especialmente en la ciudad capital, es palabra mayor, y pues eso también viene a poner claro, ¿no?, de que eres una persona con un buen futuro, con mucha dedicación y que no tiene miedo de lanzarse a cualquier empresa, ¿verdad? Yo creo que esto es parte de tu formación, mostrado ya en tu paso por las escuelas y la universidad y pues ya ese estudio que hiciste de administración de restaurante y todo, que es muy importante también para poder triunfar. Carlitos, pasando ya a la próxima pregunta. Aparte de tus padres, ¿quién o quiénes han sido tu mayor inspiración en tu vida? Interesante, Ronnie, muy interesante, ¿no? Así que la gloria y la honra es para Dios, ¿no? Así que pues a Él le debo la gracia. Y como bien dice, ¿no? Prácticamente pues yo te daré talentos, ¿no? Y úsalos, ¿no? Y creo de que mi inspiración ha sido Él, ¿no? Como bien hablábamos, retos y desafíos han existido en la vida. Y lo platicábamos, ¿no? Mi inspiración para todo y motivarme ha sido Él, ¿no? La fuerza que me ha dado, la capacidad para poder seguir empujando cualquier proceso, pues es gracias a Dios. Entonces yo le debo esto a Él. Posterior mi inspiración, como te dije, no vengo de una familia que siempre se ha dedicado a los negocios y puedo decir que son mis abuelos maternos, ¿no? Que han sido unas personas que siempre han luchado por emprender negocios. En el caso de mi abuelo, pues una persona comerciante, lo que fue pues de Punta Gorda y Livingston, Puerto Barrios, pues él siempre estaba en el tema del comercio. Mi abuela pues siempre manejando lo que eran las ventas típicas en lo que es el pueblo, ¿no? Entonces creo yo que de ahí viene esa inspiración, ¿no? Y hoy por hoy pues pudiéramos mencionar también algo fundamental de mi vida, como lo son mis hijos, ¿no? Creo que esto para mí pues es una inspiración y lo que me motiva a seguir adelante. Gracias, Carlitos, por eso. Hay mucha gente ahorita en las redes sociales y pues me interrumpen, ¿no? Yo creo de que trato de contestar todas las preguntas claro. y que la gente quiere hacerte, ¿no? Y en eso a veces escuchas un pequeño silencio, es porque estoy tratando de contestar las preguntas que la gente está haciendo, especialmente de Nueva York. Hay una gran motivación en Nueva York, mucha gente está conectada con nosotros a través de lnbroots.com radio y también están conectadas en mi página de Facebook. Y si quieren chatear conmigo y si quieren enviarme alguna sugerencia o pregunta o algo, pues pueden hacerlo en mi página de Facebook. Ronnie Figueroa es el nombre de mi perfil, así es de que espero de que se hagan mis amigos y pues ahí podemos chatear al lado. Carlitos, entonces ¿cómo surgió la idea, ya que hablamos de tu restaurante Garífuna y de tu formación para administración de restaurante? ¿Cómo surgió la idea de abrir un restaurante Garífuna en la zona 1 de la capital de Guatemala? Pues gracias, Ronnie, nuevamente, y también agradecer ahí sí que a los oyentes, a los que nos están sintonizando pues por todos los medios, pues ahí sí que mandarles un gran saludo, un gran abrazo a la distancia. Pues aquí estamos pues para participar y obviamente pues aclarar dudas al respecto, ¿no? Bueno, cuando hablamos del restaurante, pues Ronnie, déjame contarte, pues diría, el haber llegado acá a la ciudad, pues para mí fue un reto siempre, ¿no? Siempre traté de ser una persona independiente, hoy por hoy pues siento que lo soy. Para mí era un sueño, ¿no? Iniciar con emprender algo propio, pues siempre pensé
en un restaurante siempre vi esa idea, ¿no? Que tenía que aprovechar nuestra cultura. Y creo que todo inicia con un sueño, ¿no? Y teniendo un sueño uno tiene que ir perseverando, luego de perseverar, pues alcanzar pues, sus sueños o los propósitos, ¿no? Y como te digo, aprovechar lo que es la cultura de nosotros como pueblo garífuna, pues es muy fundamental, ¿no? Y Guatemala tiene esa riqueza, ¿no? Y nosotros, por ser garífunas, perteneciendo a este pueblo, pues yo vi oportuno mostrar lo que somos, ¿verdad? Aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Desde nuestra gastronomía, ¿verdad? Era muy fundamental, pues, mostrar, ¿verdad? Un restaurante, algo que identificara al pueblo, ¿no? Y qué te digo, hablar de garífunas es hablar de idioma, ¿no? Hablar de música, hablar de historia, ¿no? Y qué te digo, fue un reto, pero que gracias a Dios, ¿verdad? Se dio. Yo, como te digo, un sueño, una planificación, ¿verdad? Perseverar, pues se alcanzó. Y gracias también, pues, al apoyo de la familia, ¿no? La familia fue fundamental, familiares en general, pues, fundamental, amigos y amigas que creyeron en el proyecto, ¿verdad? Que de una u otra manera estuvieron viendo a raíz de que yo le contaba que era mi propósito abrir un restaurante, pues vieron oportuno esto, ¿no? Y gracias a Dios, pues hoy Garífuna Restaurant está aquí, ¿verdad? Garífuna Restaurant está aquí en la Sexta Avenida, está aquí en la capital, y es un restaurante, pues, de aquí se habla mucho. Entonces creo que Garífuna Restaurant ha llegado, pues, para generar oportunidades, ha generado empleo, ha generado impuestos para el país, ¿verdad? Entonces, siendo yo que Garífuna Restaurant es una oportunidad más y es una opción también para los consumidores aquí en Guatemala. Entonces, creo yo que gracias a Dios pues ya estamos, ¿verdad? Y tratar de seguir creciendo. Wow, Carlos, qué lindo. Fíjate que cada vez que mirábamos los anuncios de prensa, no eran anuncios, sino eran reportajes que hacían acerca de tu restaurante. Reportajes. Sí. Nos emocionaba mucho aquí porque siempre íbamos a la prensa libre o a nuestro diario y en la página de internet lográbamos ver con qué fervor la gente se asomaba, no solamente a comer sino a escuchar el tambor, ¿va? Porque llegaban por disfrutar del ambiente que pones los fines de semana con música en vivo y también pues por pasarla en un pedacito del Caribe guatemalteco, ¿no? Entonces siempre decíamos con mi señora, con Cheryl, de que el momento que llegáramos a Guatemala íbamos a ir a la zona 1 a visitar tu restaurante para poder disfrutar de un delicioso tapado, un juduto, ¿ah? Así es. y pues pescado frito Claro que sí. y una sopa de caracol o algo ahí que es tradicional garífuna, ¿verdad? Algo típico, claro. Claro que sí, algo típico que se encuentra pues ahí en el restaurante. Y cuando la gente miraba en tu página también de Facebook, donde ponías las fotos de el ambiente de la gente que se miraba comiendo ahí, escuchando tambor los fines de semana, wow, nos emocionábamos, ¿ve? Porque sabíamos de que esto es algo nuevo, algo diferente, que nunca había pasado, aparte del restaurante que tuvo el Pando Ramírez, pero el Pando Ramírez no tenía su visión de lo que era la gastronomía garífuna, sino era algo diferente, era más urbano, ¿ah? Entonces, felicidades por eso. Y pues realmente estamos Gracias, pendientes de una visita para tu restaurante. Pues cordialmente es invitado, ¿verdad? Ahí estará, ¿verdad? Nuente Restaurante esperarlo, ¿verdad? Y una invitación pues a todos, ¿verdad? A todos en general, ¿verdad? Amigos y amigas, ¿verdad? Ahí sí que de la región garífuna, centroamericana, Honduras, Belice, Nicaragua, ¿verdad? Y por qué no decir, ¿verdad? En este caso, pues en Norteamérica en general, que al venir aquí a Guatemala, pues puedan visitar, pues, un espacio, pues, ahí sí que típico, como lo es el restaurante. Sí, y fíjate que uno de los reportajes que vi fue el programa conocido en Guatemala, El Sabor de mi Tierra. Contanos acerca de ese evento cuando ellos llegaron. Claro. Hablar también de eso, pues para mí fue una oportunidad, Ronnie, ¿qué te digo, no? De inicio, pues, como hablamos, ¿no? Restaurante, garífuna, muchas veces la gente desconocía, ¿no? ¿Qué es garífuna? Todo eso, entonces me di a la tarea, nos dimos a la tarea a posicionar el restaurante, ¿no? Y poco a poco, pues eso se fue dando. ¿Qué te digo? De primero, pues fue un impacto, ¿verdad? Como hablabas de tambores, hablabas de un menú diferente, la gente, pues, con un tanto de confusión, ¿verdad? Decía, pues, o con duda, ¿no? No sabía qué se iba a encontrar en este restaurante, ¿no? Pero gracias a Dios, pues las cosas se fueron dando y
y las personas pues fueron acercándose al lugar, conociendo más, y ellos por su propia, ahí sí que por su propia boca pues fueron publicitando el restaurante y dándonos a conocer. A raíz de esto pues ya era todo el restaurante en pleno centro histórico, ¿no? Centro histórico que venía revitalizándose a raíz de que ya se había dejado por un lado la zona 1, y luego de los trabajos que hicieron, pues ya lo hicieron como un paseo. Entonces esto ayudó, ¿verdad? Ya muchas personas visitaron lo que es el centro histórico, y poco a poco fuimos llamando la atención, y a raíz de esto, pues, nos visita lo que es la productora Ana Carlos, ¿verdad? La directora del Sabor de mi Tierra, y nos hace la propuesta, ¿no? De que se hiciera un programa en pleno centro histórico, en la cual pues iba a hablar de diversos restaurantes que estaban en zona 1, ¿no? Restaurantes auténticos. Y creo que de ahí pues nació esa propuesta, ¿no? Mostrar lo que es el restaurante en ese programa, pues dio cabida a que nos conociéramos más, ¿verdad? Dio cabida a que conocieran quién es el restaurante, qué es lo que hace el restaurante, ¿verdad? Y obviamente qué es lo que se ofrece. Y hoy por hoy, pues, para nosotros pues, es un agradecimiento total, ¿no? Y agradecido al Sabor de mi Tierra, Ana Carlos, pues, ahí sí que un gran saludo a la distancia, pues, por todo ese trabajo que ha hecho. Y déjame contarte, Ronnie, esto para mí, pues, fue muy oportuno, porque de ahí iniciamos una negociación con Ana Carlos, ¿viste? No sé si también viste ese programa, El Sabor de mi Tierra, Livingston. Sí, claro que ¿verdad? sí. Fue también, pues, una oportunidad, claro, ¿verdad? Si te diste cuenta, pues, fue una oportunidad, y esa fue una negociación, porque yo necesitaba, ¿verdad?, como parte del trabajo de la Comisión Presidencial, influenciar, ¿verdad?, la visibilización del pueblo garífuna. Hicimos esa negociación con Ana Carlos, ¿verdad?, y tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestra cultura, ¿verdad?, la identidad del pueblo garífuna mediante este programa, que gracias a Dios, pues, también pues, fue un programa, pues, visto aquí en Guatemala por unos 7 millones de guatemaltecos. Wow. Déjame decirte que fue un ranking muy bueno. Sí, fue un ranking muy bueno, 7 millones de guatemaltecos. Posterior a eso, pues, las personas estuvieron pidiendo y votando por este programa, entonces eso a mí pues me llena de orgullo, que el trabajo que hizo Ana Carlos, el trabajo que en este caso pues nos vinculamos con ella, sirvió para la visibilización del pueblo garífuna. Wow, excelente, es un apretón de manos a través de la distancia, Carlos, por ese trabajo. Es muy importante, claro, de que se le dé más visibilización, visibilidad es la palabra, a la comunidad garífuna, porque duele saber de que mucha gente del interior de la República de Guatemala no saben que hay garífuna en Guatemala. Aparte de eso, cada vez que miran a una persona, digámoslo así por decirlo, una persona de color negro, cuando miran a una persona de la raza negra, dicen, oh, ese es beliceño. Rápido vienen y te ponen como que sos de Belice, como que en Guatemala no hay garífuna, ¿me entiendes? Entonces eso realmente duele porque ha sido una falta de parte no solamente del gobierno, sino del pueblo garífuna, de darse a conocer más. Pero bueno, yo creo que todo eso todos esos obstáculos se han ido quitando a través de programas como los que has hecho con este programa de televisión, y también por medio de otros programas que han surgido a través del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Que han hecho un acercamiento más grande, más amplio. El presidente ha visitado Livingston y pues han dado la oportunidad a personajes y a personalidades como la tuya para poder ser postulado en la posición que tenés. Damas y caballeros, audiencia, tenemos en vivo desde la ciudad de Guatemala a señor Carlos Eligio Norberto Caballeros, comisionado presidencial contra el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas de Guatemala. Así es de que estamos en sintonía a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y LNB Roots Radio desde Nueva York. Estamos en vivo a nivel internacional, pues lo pueden escuchar desde la isla de San Vicente, las Granadinas, madre patria del garífuna, hasta el rincón más pequeño, hasta allá en Livingston. Así es de que estamos en vivo. Y un saludo muy cordial al señor Rogelio Lino François, que ya se está reportando con sus preguntas también y está en sintonía allá en Guatemala. Y también a la señora Eva del Rey y Celso Neri, que se encuentran en sintonía allá en Barrio Guamilito, en Livingston y Zabal, a través de lnbroots.com radio.
Gracias, Carlitos, por expandirte, por aclararnos todo esto, porque es importante saber de que tu puesto, el puesto que tenés ahorita, no es nada más de estar ahí en una oficina cruzado de pies y fumándote un puro de esos cubanos de $100, sino que también hay mucho trabajo, ¿no? Es un trabajo arduo que hay que hacer, ¿verdad? Así es, Ronnie. Ajá. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ajá. Dale. No, agradecer también ese espacio, como te digo, ¿no? La sintonía pues es muy amplia y esta oportunidad que nos estás dando para poder pues tener un acercamiento con la población garífuna en general y obviamente pues público también pues que está al pendiente pues de la radio, ¿verdad? LNB y Radio Centroamérica, ¿verdad? Así que agradecerte este espacio. Gracias, Carlitos, no, gracias a tu persona por haberte, por haber aceptado, ¿no? Ahora, hablando de tu postulación y elección como comisionado presidencial contra el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas de Guatemala, ¿cómo se dio el nombramiento cuando fue la primera vez que te dieron la postulación? Bueno, Ronnie, muy interesante, ¿no? Que te digo, un reto y desafío. Yo digo muy interesante a raíz de la experiencia laboral que gracias a Dios pues he tenido, ¿no? Al haber llegado a esto pues pasaron muchos años, ¿verdad? Pasaron muchos años de experiencia, ¿verdad? El haber prestado mis servicios en la empresa portuaria de Santo Tomás de Castilla, el haber trabajado para el INFON, el Instituto de Fomento Municipal, FODIGUA, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, a mí me abrió puertas, que te digo, me abrió puertas conocer a líderes y lideresas en tema de pueblos indígenas. Entonces esto creo que ha venido dando también la pauta, ¿verdad?, para que se dieran pues estos espacios. Y a raíz de un corto plazo por el FODIGUA, pues me di cuenta de una necesidad que el pueblo garífuna era mencionado dentro de los 4 pueblos de Guatemala, ¿verdad?, pero mencionado dentro de los espacios, más no incluido, ¿verdad?, no incluido. Entonces en toda la institucionalidad pública sentía yo esa necesidad. A raíz de todo esto, pues, el corto espacio que tuve en el Fondo de Desarrollo, pues, inicio con un proyecto personal, pero sin dejar por un lado, ¿verdad?, esa necesidad de que el pueblo garífuna, pues, pudiera estar inmerso dentro de la institucionalidad pública. Y a raíz de todo esto, pues, inicio un proceso, pues, con hermanos y líderes mayas, ¿verdad?, chincas, se me incluye en lo que es una plataforma de pueblos indígenas. Esta plataforma pues inicia a ser un proceso de incidencia a raíz también que se veía pues la no visibilización de algunos pueblos mayas en algunos espacios y por ende pues de mi parte la polarización o invisibilización del pueblo garífuna. Y a raíz de todo esto pues iniciamos el acercamiento con el gobierno del general Otto Pérez Molina para pues dialogar al respecto, ¿verdad?, acerca de que todavía hacía falta pues la inclusión del pueblo garífuna. Y esto creo yo que dio la oportunidad a que él nos pudiera escuchar, ¿verdad?, en varios foros, acercamientos que tuvimos con él, ¿verdad?, reuniones en las cuales pues, él nos atendió muy gentilmente. Y posterior a eso, pues, él me brinda la oportunidad de participar también en un programa, pues, también, pues, que él ha lanzado, como lo es Hablando de Frente con el Presidente, en la cual pues me invita para platicar con él al respecto, ¿verdad?, y me cuestiona, ¿verdad?, qué es lo que nosotros como pueblo garífuna estamos pidiendo, ¿no? Entonces, puntualmente, y me recalcaba, era la inclusión del pueblo garífuna entre la institucionalidad. Y creo que a raíz de esto, ¿verdad?, él se dio cuenta que yo venía insistiendo por estas temáticas y toma la decisión de nombrarme el pasado 13 de agosto del 2013, ¿verdad?, para integrar la comisión presidencial. ¿Qué significa esto? Que el integrar la comisión, pues, era un proceso que hacía falta, ya que dentro de esta comisión estaba, pues, en este caso, pues, postulados, pues, por población maya en general, más no tenía la presencia del pueblo garífuna ni del pueblo chinca. Entonces, pues, él me nombra ahí sí que, pues, para concluir un periodo que había iniciado en el 2011, ¿verdad?, y para terminar, pues, precisamente, pues, ahora en enero del 2015. Entonces, ¿qué te digo, verdad? Fue un proceso, ¿verdad?, corto, es un proceso corto, ¿verdad?, que hoy por hoy, pues, se está esperando, pues, que él nombre, pues, a nuevas autoridades. Excelente, Carlos, gracias por darnos ese recuento. Es un proceso, no es nada más de
porque yo soy guapo, porque yo tengo dinero, no, es porque te lo has ganado, porque han visto tu visión, ¿verdad? Yo creo que es importante eso y me siento muy contento porque han salido muchas personas de Livingston bien preparadas y yo creo que hay mucho material que se está forjando ahorita, especialmente con los jóvenes que se han puesto la mano en la conciencia y se han dado cuenta de que necesitan educarse y decir no a las drogas, no al alcoholismo, porque eso es lo que ha estado afectando mucho a nuestra comunidad, especialmente en Puerto Barrios, en Livingston, y en toda Guatemala, pero hablando aquí de lo que es la juventud garífuna, yo creo que también ellos miran a personas como tú, ¿no? Personas que están triunfando, que están haciendo algo positivo, como un ejemplo, como una inspiración para que ellos también puedan llegar a algún día a tener un puesto dentro de lo que es el gobierno. Hay que participar, hay que ser político, porque si no, las oportunidades no se dan, no llegan. Carlitos, ¿qué es Codisra? Codisra, C-O-D-I-S-R-A. Codisra es, decinos. Así es, bueno, la CODISRA, ¿no? Obviamente, pues manejándolo así ahí sí que abreviado en sus siglas, ¿verdad? Es la Comisión Presidencial contra la Discriminación contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, ¿no? CODISRA es una instancia, ¿no? Creada, ahí sí que a raíz de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Y una de las recomendaciones del Comité de Expertos contra la Discriminación, en este caso, pues, directamente de Naciones Unidas, ¿no? Esto a raíz de las desigualdades y las diferencias hacia los pueblos indígenas. No creo yo que eso es una situación muy latente, la discriminación y el racismo, pues no lo podemos dejar por un lado, ¿no? Es estructural, ¿verdad? Es un mal de Estado aquí y en todas partes del mundo. Entonces, que esta institución pues fue creada en el 2002 mediante un acuerdo gubernativo, el 390-2002, ¿no? Se crea pues esta comisión en el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, ¿verdad? Una institución pues que inicia también con muchos retos y desafíos, ¿no? Que pues con un poco presupuesto pues inicia pues este gran proceso que gracias a Dios pues en este momento fuimos tomados y en su momento pues tuvimos la oportunidad de pues tener a un primer comisionado garífuno como lo fue el licenciado Mario Geraldo Ellington, ¿verdad? Pues dentro de esas instancias, posterior a esto, pues vinieron pues otros comisionados, como lo fue la licenciada Marilis Baltasar, si no estoy mal, como lo fue Dilia Palacios, ¿no? Y en su momento, pues yo que llego a culminar un proceso, ¿no? Entonces, creo que la comisión en sí, pues es fundamental dentro del Estado, ¿no? Que es una comisión que tiene como fundamento, pues, la formulación de políticas públicas para la erradicación de la discriminación y el racismo, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Crear, pues, conciencia dentro del Estado, ¿verdad? Mediante políticas, ¿verdad? Que para que puedan ser atendidos, ¿verdad? En sí, esto es la Comisión Presidencial, ¿verdad? Una instancia que lucha, ¿no? Que lucha para erradicar este mal, ¿verdad? Como te dije, ¿no? Que está estructurado, ¿verdad? Dentro del mismo Estado de Guatemala. Sí, excelente, Carlitos. Fíjate que estoy muy contento porque mucha gente en las redes sociales te están felicitando. Por ejemplo, tenemos a María Arzú, que dice, siga adelante, sobrino, en apoyo a nuestra gente, porque con fuerza se logra todo. Saludes a la distancia, María Arzú. Y también tenemos a un hondureño dice, tenés mi apoyo como garífuna hondureño, y esto es para el comisionado contra el racismo. Así es de que adelante, el señor Pablo Gómez, no más contra nuestra gente donde estén. O sea que él apoya de que se esté luchando contra la discriminación y el racismo. Gracias, Pablito Gómez, por estar en sintonía. Jerry Castro dice, esto también debería ser el mensaje al gobierno de Honduras, en donde el crimen y la discriminación es más histórico y tiene un historial más grande sobre las tierras y sobre la igualdad y la identidad garífuna. Gracias a Jerry Castro por tu mensaje y gracias por estar en sintonía. También saludes a Jackson Cayetano allá en Houston, Texas, a Aruf Fudahati Roy Cayetano que nos escucha en vivo allá en Dangriga, en Belice, a Byron Cayetano en Nueva York y también, ¿quién más? La lista es grande, Carlitos, tenemos a mucha gente en sintonía, a Paricia Cayetano.
A Mariana Amaya también envía saludos, así es de que bueno, gracias por sintonía. A Irina Suazo también se reporta desde Honduras, gracias. Así es de que, bueno, seguimos. Gracias por describir lo que es CODISRA. ¿Quiénes integran la CODISRA, Carlitos? ¿Y cómo es el proceso de nombramiento de los comisionados? Muy interesante, Ronnie, muy interesante. Y qué bueno la participación también del público, ¿no? Esto es una temática muy interesante. El tema de la discriminación, bien lo decía, ¿no? Que es un tema a nivel mundial, ¿no? Y regional, si pudiéramos hablar del pueblo garífuna. Los hermanos hondureños, pues es latente, ¿verdad? Yo tuve mucha participación con ellos en varias reuniones regionales, ¿verdad? En la cual, pues, manifestaban, pues, ese flagelo. Entonces, creo yo que nos debemos de unir, ¿verdad? En proceso a nivel de región, a nivel de ahí sí que de pueblo, ¿verdad? De nación garífuna, para seguir luchando contra este mal, ¿verdad? Contra este flagelo que nos afecta como pueblos, ¿verdad? Pueblos en general y como pueblo garífuna. Déjame comentarte, Ronnie, ¿quiénes integran la comisión? Me decías, ¿no? La comisión, pues, se integra por 5 comisionados, ¿verdad? Cuando hablamos de 5 comisionados es incluyendo a un coordinador o coordinadora, ¿verdad? Quienes son nombrados por el presidente de la República por un periodo de 4 años, ¿verdad? Un periodo de 4 años en el cual, pues, la labor de ellos es fundamental para trabajar contra este tema, ¿verdad? También, ¿verdad? Pide dentro de este apartado, ¿verdad? Para integrar la comisión, que sean personas que conozcan sobre la cultura, ¿verdad? Que conozcan sobre los pueblos, que conozcan sobre los derechos de pueblos indígenas. Esto es muy fundamental para poder integrar esta comisión, ¿verdad? Y algo muy fundamental que también no podemos dejar luego de que conocer qué es la comisión, ¿verdad? Que según su artículo, ¿verdad? Uno de los artículos también que menciona, ¿verdad? Que para poder formar la comisión o poder nombrar, ¿verdad? El presidente de la República podrá consultar con organizaciones de pueblos indígenas para su integración, ¿verdad? Entonces creo que de esta manera, ¿verdad? Se integra la comisión por representantes, ¿verdad? De los pueblos que habemos en Guatemala, ¿verdad? Los 4 pueblos. Y decimos quiénes integran esta comisión, lo integran mayas, garífunas y chincas, ¿verdad? Entonces, en este caso, y de momento, ¿verdad? Se encuentra integrado por 3 comisionados mayas, ¿verdad? Por una comisionada chinca, y en este caso, pues, de momento, ¿verdad? Por un comisionado garífuna, ¿verdad? Entonces, creo yo que esta es la manera, ¿verdad? Como se integra la comisión. Como te repito, son 5 los comisionados, incluyendo una coordinadora, ¿verdad? Quienes son nombrados específicamente sobre el señor presidente de la República. Qué interesante saber el proceso ¿no? Y cómo funciona CODISRA, muy interesante. ¿Cuál es la función dentro de la CODISRA? ¿Cuál es tu función como comisionado presidencial? Ok, déjame decirte, ¿verdad? La función, pues, es fundamental, pues, es asesorar, ¿no? Es asesorar y acompañar a las instituciones, ¿no? A las instituciones y funcionarios de Estado, no a instancias privadas, para que obviamente, pues, podamos tener mecanismos para poder, pues, erradicar el racismo en Guatemala, ¿verdad? Esas son una de las funciones, ¿verdad? Hablamos también, fundamental es la formulación de políticas públicas, ¿verdad? Las políticas públicas es la que da ahí sí que vida para que las instituciones, pues, se comprometan dentro de ellas, ¿verdad? A crear los mecanismos institucionales para la erradicación del mismo. Entonces, dentro de este caso, pues, podríamos mencionar que recientemente, pues, la comisión, pues, ya tiene lo que es nuestra política pública, ¿verdad? Aprobada mediante un acuerdo gubernativo, ¿no? Entonces, es la política pública para la convivencia, en la cual, pues, tiene varios ejes, ¿verdad? Varios ejes temáticos, la cual, pues, va a ser un reto, pues, institucionalizarla, para que, pues, se cumpla a cabalidad, pues, esos objetivos. Otra de las funciones que muy bien tenemos es actuar, ¿no? Es actuar con las organizaciones, es un trabajo muy fundamental, es estar de la mano con las organizaciones de los pueblos indígenas, ¿no? Eso que se habla del pueblo garífuna, pueblo maya, pueblo chinca, indica que mi trabajo no precisamente solo sea para el pueblo garífuna, ¿no? Como comisionado, pues, hay acciones puntuales que tenemos que manejar con los pueblos, con los 3 pueblos de Guatemala. Entonces, es actuar como enlace con estas organizaciones
¿verdad? Y poder tener ese enlace exactamente con el presidente, con el ejecutivo desde sus ministerios. Otra de las funciones que tenemos es llevar un registro, ¿no? Es manejar la temática de las denuncias contra la discriminación, ¿no? Ese es un reto muy fundamental. ¿Qué hacemos nosotros? Es registrar las denuncias por la discriminación y el racismo que existe en Guatemala. Cuando decimos esto este registro es por medio del departamento jurídico, ¿verdad? El componente jurídico, quienes son los que acompañan a cada una de las víctimas, ¿verdad? Tomando lo que son sus declaraciones. Posterior a esto, pues, nosotros canalizamos, nosotros no sentenciamos a nadie, ¿verdad? Porque no somos ese ente, somos un ente asesor, ¿verdad? Y asesoramos, pues, en este caso a la víctima, trasladando, pues, la denuncia, lo que es al Ministerio Público. Entonces, creo yo que estas son una de las funciones fundamentales también para que nosotros podamos manejarnos, ¿no? Y también, pues, presentar, pues, informes periódicos al presidente de la República en materia de discriminación, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo es el que se está haciendo de momento, ¿verdad? A nivel nacional o a nivel internacional, ¿verdad? Impulsar campañas, ¿no? Las campañas son fundamentales. Decías algo, ¿no? Que cuando hablan del pueblo garífuna, la gente se tira directamente pensando en hondureño, en beliceño, ¿no? Pero raramente mencionan un guatemalteco como garífuna. Entonces, creo yo que ese es un reto muy fundamental, ¿verdad? Esa campaña debe ser para todos los pueblos, y en este caso, pues, para un pueblo poco visible como ese pueblo garífuna, pues las campañas son fundamentales para poderlas manejar también dentro de las funciones, ¿no? Ajá. Y pues coordinar acciones, ¿verdad? A nivel nacional con las organizaciones, nacionales o internacionales de pueblos garífunos, ¿verdad? Para impulsar, pues, ahí sí que las acciones, y las que el señor presidente, pues, nos mande, ¿no? Él como jefe de nosotros, ¿verdad? Como comisionados, pues, él directamente es el que nos da las órdenes, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué te digo, verdad? Es un reto, las funciones son varias, van saliendo varias necesidades, ¿verdad? En el camino, ¿verdad? Pero te rezo ahí sí que ¿verdad? Un par de acciones fundamentales como comisionado. Wow, excelente. Bueno, y de aquí me lanzo a la siguiente pregunta que va encadenada realmente. ¿Cuáles son o han sido tus logros como comisionado presidencial? Interesante, ahí sí que interesante, pues uno de los logros, pues pudiéramos manejarlo a nivel personal, es pues conocer, ¿verdad? En particular, pues, más en materia de pueblos indígenas, ¿no? Derechos de los pueblos indígenas, rozarme a nivel internacional, pues, para mí ha sido muy fundamental, ¿verdad? Ver que la temática de pueblos indígenas, ¿verdad? No solo es aquí, sino que también es a nivel nacional. Una de las situaciones muy fundamentales para mí también dentro de la institución, pues, ha sido impulsar la desagregación de datos, ¿verdad? Que es un derecho ahí sí que constitucional que tenemos los pueblos en Guatemala. Cuando hablamos de desagregación, ¿verdad? Hablamos que dentro del pueblo maya, pues estamos hablando de 22 comunidades lingüísticas, más el pueblo garífuna y el chinca, ¿no? Y el ladino mestizo. Pero la desagregación en Guatemala, pues solo se hace por los 4 pueblos mayoritarios, ¿verdad? Dejando, pues, al resto sin una visibilización. Entonces creo yo que desde la comisión, pues, hemos impulsado el trabajo, pues, de desagregar, pues, estos datos para que la misma institución, pues, pueda, pues, iniciar con procesos, pues, administrativos, pues, registrando a la persona, pues, por ahí sí que por su origen, ¿verdad? O comunidad lingüística directamente, ¿verdad? Que cada uno de ellos, pues, puedan tener, pues, esa visibilización. Y otro de las que hemos tenido, pues, la visibilización, como bien lo decía, ¿no? La campaña, ¿verdad? Para que el pueblo garífuna tenga mayor visibilización, es sensibilizar a la población en general, sensibilizar al Estado, que como guatemaltecos somos parte de este pueblo, ¿no? Este pueblo multicultural. Entonces, hablar del pueblo garífuna mediante campañas, que para mí ha sido muy fundamental. A inicios, pues, de mi nombramiento, pues, hicimos un trabajo, pues, con toda la comisión, como lo fue un desfile, ¿no? En el pleno centro histórico, ¿verdad? Una actividad en la cual, pues, hicimos, pues, campaña de sensibilizar a la población, ¿verdad? Con muchos hermanos garífunas, ¿verdad? Que viven aquí en la capital, pues, a mostrar que somos un pueblo de Guatemala, ¿no? Creo que esa actividad, pues, también impactó de una otra manera, ¿no? Y ha venido, pues, manejándose, ¿no? Otro de esto, pues, ha sido, pues, el impulso, ¿verdad?, de un foro de emprendedores indígenas. Cuando hablamos de esto, pues, es una de las materias con la cual, pues, yo me he identificado mucho, ¿no? El tema de los emprendedores para mí es fundamental,
sí existe la discriminación, pero también tenemos que ver mecanismos de salir adelante. Entonces hemos hecho un foro de emprendedores indígenas en la cual pues jóvenes y personas adultos pues trabajamos una actividad, ¿verdad? El año pasado, en la cual pues mostraron sus productos, ¿verdad? Y poder tener enlace a nivel nacional. Y esto pues sirvió también con enlace con el CACIF, ¿verdad? Para que también pues estos jóvenes pudieran pues tener algún enlace para poder mostrar sus productos. A raíz de este encuentro de emprendedores pues se vino lo que fue el Foro Mundial de Empresarios Indígenas realizado en Guatemala el año pasado. Creo que haber impulsado este foro pues sirvió para que Guatemala sea sede pues de este foro de empresarios indígenas a nivel mundial. Entonces creo que hay satisfacción en este corto tiempo que hemos prestado pues nuestro mayor esfuerzo a la comisión, pues hay logros que de una u otra manera pues se visibilizaron, aunque pues hay mucho por hacer. Wow, excelente, excelente. Gracias, Carlitos. Audiencia, estamos en vivo desde Guatemala ciudad con el actual comisionado presidencial contra el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas de Guatemala, el señor Carlos Eligio Norberto Caballeros. Tenemos llamadas que vienen de profesores de universidades también, así de que vamos a tener que contestar esa llamada más tarde. Nos está llamando el doctor Carranza de la Universidad de Northridge, la única universidad en el país, aquí en Estados Unidos, que tiene un programa de estudios centroamericanos. Él es uno de los pioneros, de los líderes de ese programa de la Universidad de Northridge. Así de que gracias a doctor Carranza por querer comunicarse con nosotros ahorita, pero vamos a tener que llamarle después de la entrevista. Así es de que, audiencia, estamos en vivo y a todo color a través de Radio Centroamérica y lnbroots.com Radio en Nueva York. Radio Centroamérica transmite desde Los Ángeles, California, a la par de lo que es el Consulado General de Guatemala, aquí en la Normandy, esquina con Wilshire Boulevard. Y también nuestra radio hermana allá, lnbroots.com de Jonathan Silva, que transmite desde el Boogie Down Bronx, allá en Nueva York. Gracias por estar con nosotros, Jonathan. Gracias por darnos la oportunidad de estar en cadena a través del mundo, dándole un foro muy importante a nuestra comunidad garífuna, porque ya es tiempo de que haya un cambio, y el cambio positivo se está dando ya con personalidades como Carlitos, que realmente están luchando contra marea y contra el viento para poder hacer logros que realmente han sido más de 200 años que el garífuna ha existido en tierras de Centroamérica, desde su exilio, desde la isla de San Vicente de las Granadinas hasta hoy, y hasta el día de hoy se está viendo un cambio positivo, y con esto no quiero decir de que la comunidad garífuna ha sido tratada negativamente a través del tiempo. Claro, no todo ha sido color de rosa, pero no todo ha sido tan duro también, pero yo creo que hay más por hacer para que el garífuna sea más partícipe dentro de lo que es la vida política de sus respectivos países, tanto en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras como en Belice. Creo de que el garífuna tiene que empezar a movilizarse más para poder tener una participación política dentro de cada uno de los países ya mencionados. Carlitos, paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los retos, ya que hablamos de los logros, cuáles han sido los retos a encarar dentro de tu comisión presidencial? Wow, ahí sí que los retos de manera pues abismal, ¿no? Es un reto no solo de Carlos Caballeros, de la comisión, no es un reto del Estado, ¿no? Erradicar la discriminación y el racismo pues es el trabajo de la misma comisión, ¿no? Mediante nuestras funciones, pero creo que es un trabajo pues muy comprometedor. Pero déjame decirte, Ronnie, que lastimosamente y es penoso manejarlo así, ¿no? Que podemos manifestar que el mismo Estado pues dentro de sus estructuras pues manifiesta el racismo, ¿no? Y aún más, podríamos decirlo, que dentro de las mismas instituciones de pueblos indígenas, dentro de las mismas instituciones pues se maneja la discriminación hacia los diferentes pueblos, ¿no? Pudiéramos decir que hasta nosotros seguimos siendo víctimas como pueblos, ¿verdad?, dentro de la misma institución. Entonces creo yo que
hay muchos retos, ¿no? Definitivamente, pues el Estado de Guatemala tiene retos, no estamos hablando de gobierno, sino que es el Estado que se debe de comprometer, pues, a esta erradicación, ¿no? Que es un mal que afecta definitivamente, pues, a todos, ¿no? Bien lo dice, nadie nace racista, nadie nace teniendo, pues, una discriminación contra alguien, ¿no? Es el mismo desconocimiento, ¿verdad?, sobre las diferencias que tenemos como humanos. Entonces creo yo que sí, hay bastante por hacer, ¿no? Entonces creo yo que hay que trabajar en este tema, ¿no? Como lo es la discriminación. Entonces creo yo que sí debemos de seguir trabajando, pues, en esta temática, Ronnie. Excelente, gracias por tu respuesta. Un saludo muy cordial para Eva del Rey, que nos escucha en vivo y a todo color allá en barrio Guamelitu desde Livingston, donde también se reporta con Celso Neri. Así es de que saludos para ustedes y saludos porque ellos están haciendo un trabajo muy grande con los niños de las comunidades garífunas y mayas también allá en Livingston, con la escuela que ellos ya tienen, que ya han abierto, ¿no? Han hecho un trabajo y continúan haciendo un trabajo muy necesitado allá, como un ejemplo que tenemos que seguir, porque yo creo que si empezamos a trabajar a los niños, yo creo que van a ser mejores ciudadanos, mejores hijos, y mejor garífuna o mejor maya como persona, ¿no? Carlitos, tengo entendido que el periodo de comisionado recién terminó en el mes de enero del 2015. ¿Qué hubiese querido hacer, qué logro hacer durante tu mandato como comisionado? Bueno, gracias, Ronnie, y también quiero unirme ahí a tu saludo, ahí sí que al hermano Celso y a Neri y a Eva, ¿no? Creo que son dos personas que han venido luchando y creo que de esa es la manera como la cual, pues, debemos de trabajar para esta erradicación. Es lo que yo te decía, no es un compromiso de gobierno, sino que es un compromiso de Estado a ellos, ¿no? Porque han venido también, pues, trabajando, pues, arduamente, pues, para lograr, pues, trabajar, ¿no? Y erradicar el racismo. Así que un saludo y me uno a esto. Pues déjame contarte, Ronnie, que sí, efectivamente, pues, el periodo de los comisionados, pues recién terminó en enero del 2015. Bien te decía, ¿no? Yo fui nombrado el 13 de agosto del 2013. Como te decía, no era un periodo para complementar, ¿verdad? Un periodo que lastimosamente ya había iniciado en el 2011. Por motivo, ¿verdad? Fue un periodo de experiencia, de aprendizaje, pues, y poder ir posicionando la comisión y sobre todo, pues, el pueblo garífuna, ¿no? Entonces, ahora, pues, estamos a la espera de que el señor presidente, a raíz de la convocatoria que él hace, pues, nombre las nuevas autoridades. ¿Y qué te digo? En este caso, pues, estamos esperando, pues, qué es lo que él designe, ¿verdad? A raíz de las propuestas que tengo entendido, ¿verdad? Que él ya tiene en sus manos. Entonces ya estará ahí sí que en su disposición, ¿verdad? El ratificar o el nombrar, pues, a nuevas autoridades, ¿verdad? Que tengo entendido, pues, que varios hermanos, pues, están haciendo incidencia y su política, pues, por poder formar parte de esta comisión, que para mí, pues, me parece muy interesante. ¿Qué te digo? Nuevamente hablamos de retos, ¿no? Algo que sí estuve, pues, muy al pendiente dentro de las instituciones, pues, que se diera, pues, un compromiso de Estado que dicta lo que es Naciones Unidas, ¿no? El año pasado, pues, estuve acercadamente en la misma, y en este año, pues, mediante la Asamblea General de Naciones Unidas, pues, proclama, mediante su resolución 68-237, ¿no? Lo que es el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que dio inicio en el 2015, ahorita en enero del 2015, culminando en el 2024. Esto es un reto, Ronnie, esto es un reto que gracias a Dios, pues, iniciamos posicionando la temática, ¿verdad? Que quieras o no, pues, va a ser, pues, una gran oportunidad para Guatemala, en este caso, y para el pueblo garífuna y afrodescendiente, que también, pues, radica acá, para poder visibilizarnos, ¿no? Pero aún falta más por lo que es un plan general, y estamos hablando que son 10 años, entonces creo yo que eso para mí fue un reto, que lastimosamente, pues, aún no se pueda tener un plan. Pero puedo tener también la satisfacción, ya que recientemente el señor presidente, en una asamblea que tuvieron, pues, los presidentes del SICA, ¿verdad? Él fue nombrado presidente pre tempore.
entonces en la cual pues él en esta declaración pues se comprometen a nivel regional pues a que se instruya, ¿verdad? Y que se cree un plan regional. Entonces creo que hay un poquito de avance. Otro de los retos que te pudiera decir, ¿verdad? Y que prácticamente venimos en una construcción, pues es tener una propuesta. Es una propuesta que venimos platicando con varios hermanos, ¿verdad? Garífunas, que es fundamental. Un programa de formación sobre la identidad y los derechos del pueblo garífuna y afrodescendiente. Para nosotros va a ser muy fundamental que se establezca pues un programa de formación, de educación, en la cual pues nosotros como garífunas estemos visibles ahí. No solo se hable de que somos garífunas, que comemos, que bailamos, que hacemos comida, ¿no? Que también tenemos historia, que también tenemos derecho. Entonces es fundamental pues crear un programa en la cual pues podamos darnos a conocer más, ¿verdad? Ya que lastimosamente existen muchos vacíos y muchos desconocimientos como pueblo garífuna. Entonces creo yo que esos fueron los retos pendientes, que te digo, ya estaban encaminados, pero aún están pendientes de concluir, como te digo, un plan nacional para el decenio y crear pues un programa, la construcción de un programa específico, ¿verdad? De formación para que nosotros como garífunas pues tengamos ese espacio, ese conocimiento aquí en Guatemala. Wow, excelente. Tremendo trabajo. Un saludo muy cordial para Gerruchito Cepeta Álvarez, que te está saludando ahí, a Celso también. Saludes a través de la distancia, dice. También hay personas en Honduras que han postulado un par de preguntas, pero vamos a continuar ahorita con la próxima pregunta que tenemos para Carlitos. Y también yo creo que las preguntas que el público ha postulado es muy importante. Yo creo que hasta Jonathan Silva está ahí y tratando de participar con nosotros. Dice, el garífuna ahora está adoptando otras culturas y abandonando sus propias raíces. ¿Qué le dirías, Carlos? ¿Qué consejo le darías a esas personas de la comunidad garífuna, del pueblo garífuna, para que puedan mantenerse y puedan luchar para mantener su cultura? Esto es de Giovanni Silva. Ok, interesante, Ronnie, era lo que te decía, ¿no? Si te diste cuenta, dentro de los retos que te hablaba era la formulación de un programa de formación. Muchos de nosotros desconocemos quiénes somos como garífuna, ¿no? De dónde venimos, nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque el mismo sistema es discriminador. Entonces no les conviene que conozcan la historia a profundidad, ¿no? ¿Qué te digo hoy por hoy? En lo que vengo prestando mi servicio y a raíz de los años pues he venido comprendiendo quiénes somos como garífuna. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los niños, niñas o adolescentes? ¿Será que conocen en sí quiénes somos como garífuna? Entonces están viviendo un sistema occidental y dejando por un lado pues sus raíces. Yo me tengo que sentir orgulloso de lo que soy, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no, yo soy garífuna y soy Guatemala, y eso soy lo que soy, ¿no? Entonces tengo una identidad, tengo un idioma, tengo una cosmovisión, ¿no? Tengo costumbres que me identifican, y yo no necesito ser al igual que otra persona, ¿no? Cada quien pues tiene una cultura, ¿verdad? Los hermanos del pueblo maya tienen una cultura, un idioma, los hermanos del pueblo chinca. Entonces creo yo que mi consejo es para que todos nosotros nos comprometamos, nos comprometamos a conocer quiénes somos como garífunas, ¿verdad? Que somos un gran pueblo en Guatemala, ahí sí que en el mundo, en el Caribe, pues somos los únicos, ¿verdad? Que tenemos un idioma propio, ¿verdad? Nuestras propias costumbres. Entonces creo yo que se deben de sentir orgullosos de los que son, ¿verdad? Y que no se sientan intimidados o que no se sientan discriminados por ser garífuna. No, uno tiene que sentir orgulloso, como bien decían algunas canciones, ¿no? Que sea donde sea, nosotros somos garífunas. Ñilo mutu guachillo era garífuna guaguía. Entonces esa situación la debemos de mantener hoy por hoy, ¿verdad? Entonces mi consejo es, ¿verdad? Que se sientan orgullosos de los que son. Wow, tremendo. Un aplauso para esa respuesta ahí, Carlitos, tremendo. Yo creo que muy buen punto. Gracias, Ronnie. Ajá. Fíjate que regresando al tema de la postulación a mandato como comisionado, mencionaste que hay otras personas dentro de la comunidad garífuna guatemalteca que se están lanzando. Yo creo que es bonito, es importante saber de que hay otras personas que se están lanzando, y yo creo que el mérito se lo tienen que ganar con
¿verdad? Con el trabajo que desarrollan dentro de la comunidad como líderes, porque no es nada más de yo voy a presentar mi postulación y yo quiero de que el presidente me postule a mí, pues yo quiero presentar mi interés en ser postulado. Yo creo que te tenés que ganar ese derecho para poder llegar a esa posición. ¿Cuántas organizaciones garífunas hay en Livingston, Carlitos? Que sepas. Mira, Ronnie, esto es un muy buen tema, ¿no? Creo que las organizaciones o instituciones, como las queramos denominar, pues deben de seguir creciendo. Cada quien pues tiene derecho a formarse o a formar grupos pues por el bien común o el desarrollo de una comunidad. Entonces pudiéramos decir que cuando hablamos de organizaciones garífunas, pues deberíamos de ver específicamente las que están constituidas como tal, ¿no? Correcto. Tener una organización dentro de Guatemala necesitan también pues tener mandatos, ¿no? Independientemente que como pueblo tengamos nuestras propias formas de manejarnos, pero también pues a nivel de Estado pues también piden formas específicas, ¿no? Como específicamente que seas incluido dentro del sistema del Ministerio de Gobernación, ¿no? Que tengas una personalidad jurídica. Entonces creo yo que sí sería oportuno pues dar una revisión. Yo te pudiera decir que en Livingston podrían haber unas 3, 4, si mucho, ¿no? Sí. Conociendo desde Onegua, que tiene su representación legal, la que le he dado bastante seguimiento es a la del señor Celso Neri, ¿no? La Asociación de Pescadores Tradicionales Garífunas, ¿no? Quien han demostrado con su trabajo pues estar debidamente representada, ¿no? Entonces el resto pues de una u otra manera pues ir fortaleciéndose mediante, ahí sí que su personalidad jurídica. También conozco que hay algunas de mujeres también que están ahí, pero necesitamos pues fortalecernos como organizaciones. Un número exacto de cuántas son, pues no te podría decir, ¿verdad? Habría que tener pues ese número. Estamos hablando de unas 15 en sí, ¿verdad? Porque hay grupos de jóvenes que están también haciendo su esfuerzo, ¿no? Ir organizando, que eso también es muy bueno. Entonces, pero pues entre las recomendaciones pues que se constituyan, ¿verdad? Para fortalecerse como lo que son unas organizaciones. Sí, pues. No, y yo te postulaba esa pregunta porque hay ciertas personas que han hecho preguntas también a través de las redes sociales que qué organizaciones garífunas te están postulando para tu reelección. Bueno, cuando hablamos de organizaciones garífunas, como ya lo dijiste, con su personalidad jurídica, yo creo que hay 2 o 3 nada más, y las demás son nada más asociaciones y grupos, ¿verdad? Yo creo que tienen una voz y voto, pero para poder tener cierto nivel y ejercer cierto nivel de cambio a nivel República de Guatemala, tienen que estar registradas con el mandato, así como lo dijiste, ¿no? Así de que yo me imagino de que tenés a la organización de Celso detrás como un apoyo, ¿no? Para poder repostularte, ¿sí o no? Claro, con Celso pues hemos tenido pues muchas actividades en común, ¿no? Tenemos ahí sí que bien de servir, ¿no? Si estamos en esto es para servir, si fuimos nombrados es para servir, ¿no? Simplemente pues es lo que nos apasiona. Entonces creo yo quien ha estado siempre pues atento a cómo pueda estar yo, pues ha sido él, ¿no? Él como una organización vigente en Livingston, pues recientemente a raíz de todo pues él decide nuevamente brindarme el apoyo, ¿verdad? Como organización de Livingston. También pues hay una organización de Estados Unidos también que tuvo su acercamiento conmigo, que para mí fue muy gratificante, ¿no? Ver que me dieron un seguimiento y también pues enviaron notas, ¿verdad? Al señor presidente pues postulándome. Entonces creo yo que para mí es muy fundamental pues esto, ¿no? Que existan organizaciones de aquí de Livingston, ¿no? Que son organizaciones también del extranjero, en este caso con un bien común como lo es el derecho del pueblo garífuna, pues que también pues me estén apoyando. Entonces, ¿qué te digo? Satisfactorio por todo esto. Excelente, bravo. Carlitos, luego de conocer de tu ámbito como funcionario y empresario o emprendedor, ahora pasemos a un tema que no podemos omitir, ya que lamentablemente fue pública una acusación en tu contra de una supuesta violencia contra la mujer realizada por tu esposa, ¿no? ¿Cómo has enfrentado esta dura prueba? ¿Cuál es tu postura? Wow, bueno, hablamos de todo un poco, ¿no? Creo yo que, para mí pues esto ha sido muy difícil,
¿verdad? Ha sido un tema muy, muy complicado, ¿no? Y esto es vida, ¿no? Si no lo fuera, pues, ¿para qué vivir? Si no asumes retos, si no asumes desafíos, no asumes responsabilidades, pues, ¿para qué estás aquí en la vida? Entonces, creo que esto para mí, pues, fue una prueba más, ¿no? El tema pues, como tú lo dices, pues, sonó, gracias a Dios, pues, se evidenciaron muchas cosas, pero aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, pues, asumiendo la responsabilidad, aquí estoy, pues, hablando del tema, ¿no? Y déjame decirte, Ronnie, que es un tema, pues, muy, muy, muy personal, que no he hablado con nadie al respecto, que te digo, si me han acercado algunas personas, pues, mediáticamente, pues, a querer conocer al respecto, pero sí les he pedido que guarden la distancia, porque es un tema eminentemente familiar, y que te digo, pues, hoy, pues, a raíz de 2 meses, pues, me atrevo a hablar, ¿verdad?, con tu persona, obviamente, pues, ahí sí que en vivo, al respecto de este tema, ¿verdad? Sí, Carlito, gracias. Ahí por el respeto también ahí sí que a la madre de mis hijos, a mi familia en general y a mis hijos, pues, ahí sí que, pues, yo también, pues, pediría, pues, ahí sí que respeto del caso, ¿no? Y no vulnerar también la situación, ¿verdad? Sí, pues, wow, excelente, ¿no? Se te respeta. Yo creo que la vida matrimonial, la vida familiar es fuera de límites. Yo creo que te mereces tu privacidad y te respetamos por eso. Y bueno, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿me entendés? Y también como seres humanos cometemos errores y siempre, pues, tenemos pruebas a diario y, pues, nuestra bendición de todo corazón para que pueda resolver todo esto amigablemente y, pues, que todo siga adelante, ¿no? Porque sos una persona de carácter formal, una persona de bien, una persona que claro, como funcionario del gobierno, esto te va a aumentar más y te van a ver con una lupa, ¿verdad? Porque así es, estás en el ojo del pueblo de Guatemala, no solo Garífuna. Así es de que buena suerte, adelante, y pues estamos 100% detrás de tu persona, te apoyamos. Y mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus planes para el futuro si es que volvés a ganar la postura, el nombramiento como comisionado presidencial? Gracias, Ronnie. Solo voy a hacer una previa, Ronnie, al respecto, ¿verdad? Y como tú dices, no es un tema que se dio, pero también eso es fundamental aclararlo. ¿Qué te digo? No con esto, pues, estoy dejando por un lado la temática, no con esto no estoy pidiendo que se hable del tema, como te digo, es una situación que se evidenció, es un tema muy público, ¿verdad? Yo como funcionario público, como te dije, ¿verdad?, es algo que afectó, ¿no? Para mí lo que pasó ese día, el pasado 6 de enero, pues fue algo muy trascendental, ¿verdad? En la historia de mi familia, fue algo muy trascendental en la imagen de mi pueblo, pero como te digo, ¿verdad?, es un tema eminentemente familiar. Y yo aquí hago una reflexión, Ronnie, ¿verdad?, respecto, no hablar de esto, pues, como te dije, ¿verdad?, no es vulnerar a mi familia, pero yo siento de que es un tema de Carlos, ¿no? Es un tema de alguien que tiene una vida familiar, ¿no? Y como he dicho también, ¿no? Ahí sí que se sienta libre de pecados, ¿verdad? O de problemas familiares, ¿verdad? Que tire la primera piedra, ¿no? Y que luego esconda la mano, ¿no? Nadie está propenso a no tener un tipo de problema, nadie no está propenso, pues, a no encarar esto, ¿no? Pero lo que te puedo adelantar, Ronnie, que gracias a Dios, pues, es un tema familiar, ¿verdad? Pero que gracias a Dios, pues, es un tema de conducta, ¿no? Es un tema de conducta humana, ¿verdad? Que uno como hombre, pues, pueda pasar. Y cuando hablo de esto, pues, la madre de mis hijos sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Yo sé que aquí hay mucho dolor, hay mucha afección, emocional, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Esto ya llegó a una situación jurídica que gracias a Dios también, pues, estoy asumiendo la responsabilidad jurídicamente. Por eso te digo, te pedí ese espacio, pues, para que yo lo pudiera aclarar, ¿verdad? No voy a ocultarlo, ¿verdad? No hay nada que ocultar, pero la responsabilidad está ahí, ¿verdad? Déjame decirte que gracias a Dios, pues, el pasado 14 de febrero, así que se me escuchó, ¿verdad? Y hay una resolución en la cual, pues, la jueza, pues, emite, pues, una medida sustitutiva para mí, ¿verdad? Entonces creo yo que esto ya se está desvirtuando, ¿verdad? Y quiero pues, aclarar también, ¿verdad? Que me imagino que hubieran varias especulaciones, ¿verdad?, sobre mi persona, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, di la cara, di el nombre, ¿verdad? Y aquí estoy, ¿no?, aclarando el tema
para que todos puedan estar, ¿no? Y como todo guatemalteco, ¿verdad? Gozo del principio de inocencia, ¿no? Y al no ser vencido en ningún juicio, pues gozo de mis derechos civiles y políticos y sociales, y creo yo que esto para mí pues es más que fundamental, ¿no? Bravo. El hecho de que esto para mí sea fundamental, pues yo agradezco pues que se me haya dado esa oportunidad, ¿no? Y hoy por hoy, pues como te digo, no había hablado de este tema con nadie, pero veo oportuno y por respeto también pues a la audiencia, pues también pues tocar el tema, ¿no? Y lo último para mí, pues Ronnie, al respecto, pues es lamentable, ¿no? Que este tipo de problemas, como te digo, insisto, es un problema familiar, ¿verdad? Y como te digo, ¿quién no los ha tenido, no? Pero qué mal, ¿no? Y qué mal, yo lo aclaro y como te digo, me atrevo a manifestarlo, que hubieron personas mucho más interesadas, ¿no? Y qué mal, como te hablaba del tema de las instituciones, que somos racistas las mismas instituciones, ¿no? Y que desde la misma institución a la cual yo presto mis servicios, pues se haya prestado, ¿verdad? Para incitar, ¿verdad? A que esto se publicitara, ¿no? Que esto fuera un show, ¿verdad? Un show político, ¿verdad? Que dejara de ser problema familiar, ¿verdad? Y que vulneraran a mi madre, vulneraran a mis hijos, wow, ¿verdad? Y todo eso. Entonces creo yo que para mí pues fue un tema pues más allá de los intereses familiares, sino que fueron más políticos, ¿no? Provocados pues por ahí sí que por una persona que trabaja específicamente conmigo, ¿no? Que fue la más interesada en publicitar, hablando que yo ya estaba destituido. En este caso pues la señora coordinadora de la institución donde yo pues también laboro, ¿verdad? Se prestó a hablar pues temáticas que le corresponde directamente al señor presidente, ¿verdad? Si yo estaba o no estaba destituido, ¿no? Creo que es un tema que también a muchos les interesa, ¿no? Ver si yo estaba destituido, y como les digo, soy consciente que mi periodo terminó en enero de 2015, pero el presidente no ha nombrado a nadie que haya sustituido a Carlos Caballeros. Entonces creo yo que estoy a la espera, ¿verdad? Que él decida nombrar, ¿verdad? a nuevos funcionarios. Como te digo, he tenido la dicha que hay organizaciones que me han pedido pues seguir participando. Tengo el derecho pues a ser elegido y ser electo, entonces quieras que o no, pues estoy en esta postura ahora, ¿verdad? Y como te digo, pues es lo que te puedo comentar, Ronnie, ¿verdad? Desde la parte personal, lamentando, como te digo, que otras personas se vayan interesando, y lamentando también, ¿verdad? Que en este caso, pues, como te digo, a pesar del derecho que puedan tener las mujeres, el derecho que pueda tener la madre de mis hijos, ¿verdad? Muy fundamental, ¿verdad? Para poder, pues, haber actuado de esta manera, ¿verdad? Más no compartiendo que se haya prestado, ¿verdad? Para un show político, ¿verdad? Provocado, ¿verdad? Por otra persona, ¿verdad? Entonces creo yo que no se vale, pero ya será mi abogado, ¿verdad? Que verá toda esta temática. Entonces sí, es lo que te puedo decir, Ronnie, de esa parte. Para aclarar, como te digo, muchas personas están interesadas en el tema, y aquí estoy yo como Carlos Norberto Caballeros, pues dando la cara, dando el nombre, ¿no? Y diciendo pues que tengo pues derecho también pues a hablar del tema, ¿no? Y sobre todo pues a que también esto se aclare, y sobre todo pues que efectivamente pues mi familia en general pues comprenda, en este caso la madre de mis hijos, pues que de una otra manera pues pudiera perdonar pues las cosas que pasaron en lo personal como familia. Creo yo que ahí lo pudiera dejar, Ronnie, en la parte familiar, ¿verdad? Para que por lo menos pues la gente y el respeto pues que se merecen pues escuchen también mi postura. Gracias, Carlitos, excelente, gracias por afrontar esto con la frente en alto, como todo hombre, como todo garífuna, con orgullo, ¿verdad? Yo te felicito por afrontarlo de esta manera, y la vida no es fácil, como dijiste anteriormente. Si no tuviéramos problemas en esta vida, no fuera vida, ¿me entendés? Entonces tenemos que aprender de nuestros errores, de lo que nos pasa en la vida, para poder mejorar y para poder afrontar nuevos obstáculos en la vida. Así es de que felicitaciones, audiencia, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo a través de radiocentroamerica.com y lmbroots.com radio. Así es de que tenemos en vivo y a todo color al comisionado presidencial contra el racismo y la discriminación en contra de los pueblos indígenas de Guatemala, el señor Carlos Eligio Norberto Caballeros, oriundo de Livingston, Izabal, miembro activo de la comunidad garífuna y alguien de orgullo que pues se merece esta ventana para poder discutir este foro, ¿no? Para poder discutir estos temas tan delicados, ¿no? Y para que sepamos de que hay mucho trabajo que hacer. Carlitos, te agradecemos de todo corazón por haber
estado con nosotros Gracias, 1 hora y casi 20 minutos ya con nosotros al aire. Te dejo los micrófonos para que puedas despedirte o ¿verdad? Lo que querrás decir. Los micrófonos son tuyos, hermano. Ok, gracias, Ronnie. Seré mi motivo. Así que agradecer pues este espacio, Ronnie, en la cual pues hablamos de todo un poco, ¿no? Hablamos de quién es Carlos Norberto Caballeros, hablar un poquito de la situación de la comisión presidencial, ¿no? Que como te decía es un reto, ¿verdad? Para quien pueda llegar, ¿verdad? En estos próximos días, ¿verdad? Pues sepa de que hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y dilucidar también pues mi temática, como te digo, que lastimosamente se ventiló un problema familiar, ¿verdad? A lo público y a lo político, ¿verdad? Y sobre todo pues pedirle pues a los hermanos garífunas, ¿verdad? Que radicamos en diferentes regiones, ¿verdad? Que nos unamos, ¿no? Que esta es la oportunidad para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros pues seamos más visibles, ¿verdad? Hay un tema muy fundamental como lo es el decenio internacional, que esta es una ventana, ¿no? Es una ventana también para las organizaciones garífunas de Estados Unidos, bien lo decía, en una oportunidad, reuniéndome con ellos ahí, ¿verdad? Que es oportuno también que ellas crezcan ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Que se formulen proyectos, que se formulen propuestas, ¿verdad? Que tienen Naciones Unidas ahí a un lado, ¿verdad? Para presentar también esas propuestas a ustedes también como organizaciones ahí en Los Ángeles, ¿verdad? Que también pues puedan tener esas alianzas estratégicas para fortalecernos como pueblo, ¿no? Yo pues quiero agradecerte, y sí que de todo corazón pues este espacio, como radio, agradecerle a Jonathan Silva también por esa transmisión también hasta Nueva York, ¿verdad? Agradecer también el trabajo que ustedes hacen también como fundación, ¿verdad? Ahí Garífuna en Los Ángeles, ¿verdad? Que he visto y dándole seguimiento, ¿verdad? Siempre el fortalecimiento y la visibilización, como lo decimos, ¿no? En nuestra música, donde nosotros lleguemos somos Garífuna, Ñilu Muti Huachilo del Garífuna Huaguía, y tenemos que vernos así, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos de los que somos. Saludar a mi familia en general, saludar a mi tía Cutu ahí en Nueva York, ¿verdad? A mi tío Rompe, ¿verdad? A Byron Cayetano, que también ha estado al pendiente de mí, ¿verdad? Y amigos y amigas también, pues, que están pendientes de esa transmisión. Seremi no muti burone lao sun ubafu le bichu binu ugunye, lugar de la Wagam Buno, entonces, Oboro Botina Buma, lao sun Jonathan, lao Dan le bichu binu. Muchas gracias, Ronnie, y sí, pues, agradecer al creador por esta oportunidad que nos diste. Itarala Sasamu Arufudahati, Carlos Norberto Caballeros, gracias de todo corazón por haber estado en nuestra sala, en nuestro cuarto privado, en nuestros apartamentos, en nuestras casas a nivel mundial, especialmente en la comunidad garífuna de Nueva York, que está en sintonía a reventar. Tenemos audiencia máxima. Gracias por estar en sintonía con nosotros. A toda mi gente linda de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, de Belice, a toda la gente que tiene interés por apoyar el movimiento garífuna. Gracias por estar con nosotros. Carlitos, muchas gracias, que Dios te bendiga, adelante, y esperamos oír de que tu postulación sea nuevamente continuada para el año que viene. Así es de que también le pedimos al presidente Otto Pérez Molina de que mire al tipo de trabajo que has hecho, que has venido haciendo, ¿no? Y yo creo que hay mucho más por hacer y sos la persona indicada para continuar en ese puesto y te deseamos lo mejor. Y pues las personas que quieran comunicarse con Carlitos también, él está en Facebook. Tiene su página como Carlos Norberto Caballeros. Él está ahí, una persona que es muy noble, de un corazón grande, que no se está en su oficina ahí pintándose, cortándose las uñas o perdiendo el tiempo. Él es uno de los funcionarios que sale a Livingston, sale a Puerto Barrio, sale a las comunidades mayas a trabajar para poder enlazarse y para poder conectarse con la gente. Yo creo que eso es muy importante. No sos una persona que está en la oficina 24 horas al día, 365 días al año. Yo creo que es importante conectarse con la gente y eso es lo que has hecho y lo que te mantiene siempre como una persona privilegiada, Carlitos. Gracias, Ronnie. Sereme Laos un le barengu binau. Entonces, agradecer nuevamente este espacio y cualquier situación, cualquier espacio, pues estamos en la disposición. Cualquier temática, como te digo, ¿verdad? Estoy en la disposición, pues, de apoyar. La experiencia esta para mí ha sido gratificante. Puede hacer de que ya no esté dentro de la comisión, ¿verdad? Pero la experiencia está para seguir, pues, formando, ¿no? Formando nuevos jóvenes,
tenemos muchos retos que hacer, tenemos que buscar la gobernabilidad. Ese es uno de mis lemas, ¿no? La gobernabilidad del pueblo garífuna dentro de nuestro municipio va a ser fundamental. La gobernabilidad dentro del Congreso de la República es algo a lo que le debemos de apostar, pero eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Trabajando de la mano, todos los hermanos garífunas, ¿verdad? Trabajando todos los hermanos garífunas de Livingston, de Puerto Barrios, de incluso hasta los que radican en Nueva York. Entonces, cualquier espacio, Ronnie, de cualquier tema en discusión, pues ahí estoy disponible, ¿verdad? Como tú le dices, 24 horas, pues ahí estoy también, ¿verdad? Pueden dar la cara, ¿verdad? Y aportar también para mi pueblo garífuna. Seré mi no múltiplo son cate. Ayo. Okay, tarala. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Vemos ya. Ajá, gracias Carlitos. Te queremos mucho. Gracias mi pueblo garífuna de Livingston, de Puerto Barrios, de Nueva York. Vemos ya.
Michigabai, Tegano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Michigabai, Telmisano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Michigabai, Rubai Liri Garifnano, Rubai no, Rubai here where you never know, Rubai no, Rubai Liri Garifnano, Rubai no, Rubai here where you never know, Rubai no, Michigabai, Liri Mulad, Michigabai, Menger, Michigabai, Liri American, Michigabai, Liri Faras, Michigabai, Liri Mulad, Michigabai, Liri Faras, Michigabai, Liri American, Michigabai, Liri Muri, Michigabai, Rubai Liri Garifnano, Rubai no, Rubai Liri where you never know, Rubai no, Rubai Liri Garifnano, Rubai no, Rubai Liri where you never know, Rubai no, hey! Mama Nubuya Megero, Mama Nubuya Mulato, Mama Nubuya Merigana, Mama Nubuya Faraso, Garifna, ow! Michigaba, Telmisano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Telmisano, Michigabai, Telmisano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Telmisano, Michigabai. Mama Nubuya Indurana, Mama Nubuya Negarwa, Mama Nubuya Wadi Maluno, Mama Nubuya Balisina, Garifuna, ow! Michigaba, Telmisano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Telmisano, Michigabai, Telmisano, Michigabai, Tegano, Michigabai, Tegano, Michigabai, 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 Tieno, Michigabrando, Michigabai, Tieno, Michigabrazo, Michigabai, Tieno, Michigabai, 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 Tieno, Michigabai, respect. Rudy Marwa, Semet Kamale Namule, Miao Siwas Boy, Niana Nugubu, Akusile, Uotiamo. Niana Nugubu, Akusile, Uotiamo.
igegeli numaga mubalo. Shaka, hey, hey, Ziggy, Ziggy down. Shaka, hey, Shaka, Ziggy, diggy down. RG. Ikuwa mupigidara, iya nesemeka. Iluwa mubumalale, aminari pao.
mayadina. Mama wayabia ya luni wadaria wayabir dunya luni wasania udibagu yo luni wa marigo mama wayabia ya luni wadaria luni wa Chaga, hey, sigue deiriguita, aquí. Por la nota de tu guitarra es que me encuentro aquí. Y por tu hermosa voz, esa es mi verdad. Que has ganado mi amor y mi corazón. De tu guitarra y me encuentro aquí y por tu hermosa voz esa es mi verdad que has ganado mi amor y mi corazón. No nos encontramos aquí para que nos enamore. Estamos aquí para disfrutarlo. Para mi hogar tengo que volver con mi mujer. No nos encontramos aquí para que nos enamoren. Nos encontramos aquí para disfrutar. Para mi hogar tengo que volver con mi mujer. Para mi hogar tengo que volver con mi mujer. Para mi hogar tengo que volver con mi mujer. Para mi hogar tengo que volver con mi mujer. Para mi hogar tengo que volver con mi mujer. Para mi hogar tengo que volver con mi mujer. Para mi hogar tengo que volver. Aceite de coco, epa, sugar, hey, sugar, hey, sugar, hey, sigue, voy a ver mayadina, guagua, voy a ver mayadina, la bananaro, pura niga banane, la una bumbe, la bananaro, pura niga banane, la una bumbe, la familia. Ayan mayadina, ama la muleno. Ayan mayadina, ama la muleno. Camile, yendo mi mamá. Awago, ni sandi gudarita kuwa.
Damer Mayatina Alabatanaro Urano Gabaname Launura Kule Agara Bamani Alabatanaro Urano Gabaname Launura Kule Agara Bamani Ayano Mayatina Amana Mulidu Ayano Mayatina Amana Mulidu Damele Kinye Noe Wama Oi Loba Kinye Banda Kinye Hapunana Oi Loba Kinye Banda Kinye Hapunana Awago Namule Lunarita Gu Awago Nisane Lunarita Gu Ndemele Kinye Noe Wama Oi Loba Kinye Banda Kinye Hapunana Oi Loba Kinye Banda Kinye Hapunana Oi Loba Kinye Banda Kinye Hapunana Loba Kinye Banda Kinye Hapunana Karina Go Tungwa te wazima Luma Unduran GCK Uwa Luma Domino Arsu Owe Kuserete Domino Kiana Lamu Wonder Luma Gordi Uya Lula Luma Wayne Kutike Pali na Bor Chocolate Ururi Dereto Kihada Demburi Changar Komuta Nota Ulenati Chompi Semente Tatakamu Bidana Kona Mulecito Hongsun Garina Ko Wazima Luna Unduran Al Parisi Nan Hongsun Meriga Nan Ondar Wamasu Watalita Batawa Mataruma Nigi Waparo Ngo Wama Machi Nino Pele GCK Production. Hanugujile Haliedibo Hanugujile Babe Haliedibo Nugujile Nagaguda Babo Chalifo Lupa Ibarana Nu Yudo Namuganye Chalifo Lupa Ibarana Nu Yudo Namuga Jalipo Lupa Ibarana Nu Yudo Namuganye Jalipo Lupa Ibarana Nu Yudo Namuga Luya Beyo Laru Beya Naua Kula Babo Hanugujile Ai Luya Beyo ya Hilaru Beya Ai Nanga Kula Babo Hanugujile Luya Negara Bale Ai Nauya Ai Akula Babo Lupa Machilugidibo Jalipo Lupa Ibarana Nu Yudo Namuganye Jalipo Lupa Ibarana Nu Yudo Namuga Jalipo Lupa Ibarana
baranano yedonamo ganye jalifo rubai baranano yedonamo ganye. Nice. Qué rico, familia, qué rico. Estamos en vivo y a todo color a través de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Gracias a nuestro invitado especial, con quien acabamos de concluir la entrevista de mediodía aquí en Los Ángeles. Son las es la 1:51 p.m. Gracias a Carlitos, a Eligio Norberto Caballeros por habernos brindado una entrevista muy completa, muy bonita para educar al pueblo en general, en especial a la comunidad garífuna y a todos los pueblos garífunas a través del mundo. Así es de que ahora tenemos en la línea a un escritor, a un estudiante universitario, a otro garífuna que tiene un futuro muy brillante por delante, al señor Mauricio Enríquez. Muy buenas tardes, Mauricio Enríquez, ¿cómo estás? Aquí todo bien, a todos los radioescuchas de allá. Vichiramboyo, Monsun, Agamba, Amutu, Tabado, Tutón, Luma, Ronnie Figueroa. Gunda, Nalawa, Wala, Gamba, Wañille, Nuguea, Yayena. Buena onda. Gracias, Mauricio. Fíjate que hemos seguido tus pasos a través de tu perfil de Facebook y nos hemos dado cuenta de que, aparte de ser un estudiante universitario, sos un autor de la publicación de un libro de aprendizaje de garífuna. Quiero que por favor, nos des más información de este proyecto que has publicado, que está a la venta al público, que es para poder mantener el idioma garífuna vivo, porque en estos tiempos se ha notado de que muchos de los niños que van a la escuela solamente aprenden español y el garífuna no es enseñado en las escuelas públicas de Livingston ni Puerto Barrios. Déjeme contarle a todos los radioescuchas que bueno, a través de 3 años se está trabajando dos libros para el aprendizaje para el idioma garífuna, y el libro pues está contemplado también para juntarle un CD de audio. Pues el objetivo principal es para niños aprendan a escribir, a hablar y a leer el idioma, ya que esto lo hemos perdido acá en Livingston. La Buga, que es la cuna de todos los garífunas, ¿verdad? Es aquí en Guatemala. Y bueno, me he tomado esta tarea como un estudiante, como un trabajador y como garífuna, tarea personal, proyecto personal. Hasta el momento quiero dejar claro también que no he recibido ni un centavo de nadie, pues estoy trabajando con mi propio autofinanciamiento. Y el libro está muy interesante. De hecho, ya recorrieron más de 480 libros a nivel de acá de Guatemala, y están recorriendo estos por las escuelas y están sirviendo también para que los niños puedan aprender a escribir, a hablar y a leer el idioma garífuna. Excelente, qué tremenda tarea te has puesto, Mauricio. Vamos a poner la foto en la página de Ronnie Figueroa, mi perfil en Facebook, para que mucha gente que no sabe pues se entere del trabajo que has estado haciendo allá en Livingston, Guatemala. Y como estudiante también te felicito porque te estás preparando, porque el futuro está para aquellos que se preparan. Así es de que también
quería preguntarte cómo pueden obtener este libro de aprendizaje del garífuna. Bueno, ese libro se puede obtener directamente acá con mi persona o bien al perfil de Facebook Mauricio Enríquez, o si no al CIJ Editoriales Enríquez. Se puede escribir, bueno, con un mensaje privado, pueden dejarlo ahí, y bueno, nosotros hacemos llegar el libro hasta donde ustedes se encuentran. Déjenme contarle que son 2 libros. Uno es el número 1, que se trata desde la gramática sencilla. Desde la gramática sencilla tiene puestos los colores, tiene también el abecedario, letras de las vocales. Está compuesto por 164 páginas, y como le digo, será algún para que se pueda pronunciación. En el libro también detallamos la escritura correcta, la pronunciación y la traducción al idioma español, y bueno, también es como un cuaderno de trabajo. La persona puede ir ejercitando lo que está aprendiendo. No necesita tener un instructor de clase para aprenderlo, puesto que han aprendido diferentes personas. No está dirigido solo para la cultura garífuna, está dirigido para todas las culturas de Guatemala, y de hecho están funcionando en las escuelas no solo de Livingston, como le decía, también funciona en Puerto Barrios, funciona en Morales y Zabal, en el Estor y en el oriente del país. Estamos hablando, comprendido por Zacapa, Chiquimula y sus otros departamentos. También está compuesto de los números para aprenderlo, está compuesto con matemática para aprender a sumar, a dividir, a restar y a multiplicar, y los números del 1 al 500. Ahora el segundo está compuesto desde los números de 501 a 1000, o sea, son continuaciones, y también en ella estamos adentrando a la gramática, Ronnie Figueroa. Excelente. Así como estaba viendo yo una de las carátulas que has puesto en tu perfil de Facebook, Furende Guamá, Aburja, Ayanoja, Luma, Alija, Lida Garífuna. Es excelente, ¿no? Aprendamos a escribir, a hablar y a leer el idioma en garífuna. Por Mauricio Enríquez, excelente. Felicitaciones por este trabajo, no es nada fácil. Mauricio, te quisiera preguntar, ¿cómo le hiciste de referencia, qué manuales de referencia tuviste para la escritura del garífuna, ya que sabemos de que hay un acuerdo que se llevó a cabo, ¿no?, en Nicaragua, con todos los líderes garífunas que están en este proyecto, ¿no? Entonces quisiera saber qué referencias usaste para poder mantener la estandarización de la escritura del garífuna. Como sabemos de que el idioma está a punto para poder extinguirse, ¿no?, varios años atrás, no podíamos tardar con este proceso, Ronnie, no podíamos tardar para poder salvaguardar la cultura de garífuna en mi área, que es lectoescritura, ¿verdad? Entonces, déjeme contarle que los colegas, bueno, otros colegas, no hablando mal de los colegas, ¿verdad?, ellos han tenido que investigar mucho, han tenido que ir a Nicaragua, como tú lo dices, han tenido que ir a Honduras, han tenido que ir a otros lugares. Entonces, aprovechando la tecnología exacta, la tecnología que está a la mano hoy día, tuve que hacer un trabajo sencillo pero compuesto y aceptado por las diferentes personas que existen en el mundo entero, ¿verdad? Tuve que, con lo que sé, como garífuna que soy, crecí con los abuelos, crecí con los meros abuelos, ¿verdad? Tuve esa dicha de estar rodeado de abuelos y abuelas. Desde pequeño pues fui conformando palabras, con las vocales, también con algo, y todo lo que se compone de gramática, solo en las escuelas, y tuve que enfocarme para tener como una bibliografía. Tú me estás hablando, tuve que consultar acá con los grandes exponentes también, dígase el licenciado Osvaldo Estero. Consulté con él acá también en Livingston, consulté con 5 o 6 autores de libros que han sido autorizados por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Es así como hemos ido trabajando este libro,
que ha sido muy importante para la cultura garífuna, y déjeme decirle, Ronnie, que ha sido de mucho éxito, pero para que fuese de mucho éxito no investigamos bastante para poder hacerlo. Investigamos en el área local, sabiendo de que la cuna está acá, sabiendo también la máxima capacidad que tienen los hermanos de Honduras, pero no pudimos aplicar a Honduras debido a que el proyecto me lo estoy autofinanciando y tengo que trabajar para poder autofinanciar el proyecto, y los trabajos pues no dan permiso casi, ¿verdad? Sí, en este caso trabajo para la municipalidad de Livingston y son pocos los permisos que puedo conseguir, y tuve que trabajar aprovechando los medios locales, Ronnie. Excelente, ¿no? Felicitaciones por ese trabajo que has hecho y que continúa, ¿no? Porque hay mucho que hacer. Te quería preguntar, ¿cuál es el precio del libro a la venta? Acá, pues no sería un precio, para decirle así, sería como un aporte, porque el costo es de 150 quetzales, pero para mí es un aporte, porque como les decía, tenemos actualmente un financiamiento, ¿verdad? Entonces damos el libro a la persona contribuye con 150 quetzales, el manual 1 cuesta 150, el 2 está costado por las páginas, y bueno, le digo algo que tal vez le va un poco tal vez absurdo, pero soy un autor que tengo que imprimir mis propios libros en mi estudio que era grabación, porque anteriormente me dediqué a grabar música, ¿verdad? Me dediqué a disco móvil, también son otras atribuciones, ¿verdad? Me dediqué también a grabar, pues tuve que desarmar mi estudio de grabación para poder convertirla en una mini imprenta, para poder imprimir mis propios libros. Entonces los 150 quetzales cuando me los pagan, entonces compro material para poder producirlo y dejar el idioma plasmado para 50 a 100 años puesto, ¿no? Esto me estaría inmortalizando a la cultura garífuna, sabiendo de que hay un idioma con el cual se puede identificar, Ronnie. Excelente trabajo, Mauricio. Fíjate que no te pudimos escuchar el precio del manual número 2. ¿Cuánto cuesta? 180. Ok, 150 quetzales, 150 quetzales, audiencia por el manual 1 y 180 quetzales por el manual 2, y se puede hacer disponible en cualquier parte del mundo. Claro, yo creo que si lo vas a mandar a Estados Unidos va a tener que contribuir un poquitito más la gente para poder cubrir los gastos de envío, ¿no? Porque ese es dinero extra. Sí, que de envío, ¿no? Ajá, el envío no lo cubrimos, sí. Excelente. Entonces, Mauricio, otro proyecto en el cual estás inmiscuido es un proyecto muy importante, algo que pasó en Livingston hace poco tiempo, de la radio comunitaria garífuna, que fue cerrada, ¿verdad? Porque, claro, no tenía licencia, y ahora hay una nueva iniciativa para poder reabrir la radio cultural garífuna, pero ya con la papelería en orden, con los permisos para poder transmitir en vivo en la comunidad de Livingston, ¿no? Así es de que contanos un poquito más acerca del proyecto de la radio cultural garífuna. Déjeme contarle a todos los radioescuchas de acá, de todo el mundo entero, ¿no? Sabemos de que la labor que usted está trabajando allá, Ronnie, ha sido muy grande. Nosotros escuchamos la radio acá en línea, y déjenme contarle que también estoy metido en el asunto de la creación de otra nueva radio. Ya formamos el comité, ahora estamos legalizándolo con una asociación. Estuve en pláticas con el abogado que está llevando el caso, y bueno, ahorita yo creo que en unos términos de 4 meses estará ya siendo una asociación y no comité. Estamos recaudando fondos también para la compra de la emisora. Está involucradas varias personas en esto, ya está formada por una directiva, como le dije. Ahora estará siendo asociación en unos pocos meses. Pues vamos adelantándonos, tenemos el apoyo del alcalde municipal también de acá de Livingston, su nombre es Vicente Interiano Colindres, y bueno, ahí estamos trabajando con una asociación de radio comunitaria de Cobán, Alta Verapaz. Allá nos están asesorando bien, tengo un amigo allá que me está echando la mano,
Y bueno, esperamos de que Livingston en unos pocos meses pueda tener la voz. Es muy importante, sabemos que la radio es un ente, es una fuente muy importante para dar a conocer las cosas, donde los mensajes pueden llegar en una milésima de segundos a miles o 3,000 de hogares al mismo tiempo, Ronnie. Excelente. Si alguien quiere hacer una contribución para poder comprar el equipo de transmisión que hace falta, me estabas contando de que hay una radio comunitaria en Cobán que está vendiendo los equipos de transmisión, los cuales ustedes ya le pusieron el ojo y están interesados en comprarlo. ¿De qué cantidad estamos hablando que se necesita para poder comprar este equipo? Tal vez podemos apelar a la gente que nos está escuchando ahorita para que puedan contribuir a la causa para poder comprar el equipo de transmisión y darle un buen comienzo a este proyecto que es muy importante, como le dijiste, que es la radio que va a transmitir el mensaje en el idioma garífuna, con música garífuna, para una audiencia que tiene sed y tiene hambre de conocimiento. Ronnie, déjeme contarle que tenemos ahora una cuenta, se aperturó una cuenta, el director financiero, o por decirlo así entre paréntesis, tesorero, porque ahora ya no se ocupa la palabra tesorero, sino que el director financiero aquí en Guatemala, en su nombre es Víctor Francisco Flores, don Víctor, que también estuvo en los Estados Unidos. Él es el tesorero o director financiero para la asociación, pero ya abrimos una cuenta en Banrural. La cuenta en este momento no la tengo en mente, pero yo lo coloco en un mensaje privado el día de mañana para usted. Y bueno, colocaré ahí el número de cuenta y tenemos un buen director financiero, el cual hará uso uso correcto de las finanzas que estamos recaudando para la compra de la radio, que es de 72,000, que consta de 72,000 quetzales, pero nos darán todos los equipos y la legalidad es aparte, pero estamos negociándolo ahí para que nos la den de manera gratuita, Ronnie. Wow, excelente. Fíjate que estoy anotando la información que me estás dando para ponerla ahí en mi perfil de Facebook de Ronnie Figueroa. Entonces, la apertura de la radio garífuna en Livingston, el señor Mauricio Enríquez nos estará dando el número de cuenta de Banrural para hacer sus donaciones, el cual se dará a conocer muy pronto. Él nos va a dar a conocer el número de cuenta. Se necesitan 62,000 quetzales. Y esto es solamente para la compra del equipo, si es de que no se logra conseguir el equipo donado, ¿verdad? Pero aparte de eso, familia y audiencia, pensemos de que no solamente es el gasto en comprar el equipo, hay gasto en transmisión que incluye luz eléctrica, que incluye la renta del local donde se va a poner, aún si es en una casa personal, pues siempre hay que contribuir con algo, ¿verdad? Porque se incurren gastos. Entonces, demos un poco, toquemos nuestro corazón, hagamos el llamado a nuestros vecinos, personas que conocemos en el Bronx, aquí en Los Ángeles, en Guatemala, en Honduras. Lo que puedan donar es bienvenido. Esto iría para la cuenta de banco de Banrural, la cual el señor Enríquez nos estará proporcionando muy pronto. Se necesitan 62,000 quetzales para la compra del equipo de transmisión para esta radio comunitaria garífuna tan necesitada para poder continuar los proyectos de educación, de noticia, de tanto uso, ¿no? En las redes sociales también se puede utilizar. Así es de que, Mauricio, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista? Bueno, Ronnie, solamente en agradecerles a ustedes por la labor que están realizando allá. Déjenme decirles que es excelente. He visto la página de ustedes y bueno, hemos visto también el trabajo y ahora con la cobertura que nos están dando y que le han dado ahora también a Carlitos Caballeros, que bueno, es importante dar esas coberturas porque también deseamos que las personas de allá sepan lo que está pasando de acá, ¿no? Con una buena información, que no se tergiverse la misma. Pues para eso estamos, Ronnie. Cualquier cosita, bueno, simplemente es de marcar, pues acá hay información también que yo puedo brindar desde aquí para ustedes acá, Ronnie, que sea también de un apoyo, ¿verdad? Por parte mía, porque el medio de comunicación, acá estuve dirigiendo la radio durante 3 años
luego tuve que ir a vivir al oriente por cuestiones familiares, y bueno, ahí estamos para apoyar, y excelente labor, Ronnie, y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Mauricio Enríquez, está en la página de Facebook, lo pueden buscar como mayúscula ¿verdad? Mauricio Enríquez, que es el autor de el manual 1 y manual 2 de Furende Guamá, Aburoja, Ayanoja, Luma, Alija, Lida, Garífuna. Aprendamos a escribir, a hablar y a leer en el idioma garífuna por Mauricio Enríquez. Muchas gracias, Mauricio. Que tengas un buen viaje de regreso para Livingston. Yo creo que saliendo de la universidad estás, ¿no? Feliz tarde, Ronnie. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Buen viaje para Livingston otra vez y gracias por estar con nosotros y brindarnos esta entrevista. Feliz día. Gracias. Ok, familia, estamos en vivo y a todo color. Esta es Garífuna Music and Talk de la UGA. Así de que estamos con un programa muy especial, un par de canciones más y luego nos vamos porque ya nos excedimos de las 2 horas del programa. Bueno, pero estamos haciendo un buen trabajo, muy efectivos en dar a conocer lo que está sucediendo en la comunidad garífuna, especialmente en la comunidad de Livingston. Así de que continuamos con un poquitito de música y luego pues nos vamos a ir para regresar el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles. Tendremos a Bernardo Guerrero desde Limón, Honduras, quien reside en estos momentos allá en Nueva Orleans, Luisiana. Así es de que señor Bernardo Guerrero, próximo miércoles 7 p.m. para hablar del robo de las tierras y la invasión de las tierras en Honduras. ¡Qué motea!
Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Nunez, Gloria Osiris, Lord Agustin. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook. Every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn if you don't have the application downloaded for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. The farmer in the den,
chase the cheese. The mice chase the cheese. I own the dairy, oh, the mice chase the cheese. And the cheese stands alone. The cheese stands alone. I own the dairy, oh, the cheese stands alone. Humpy Dumpy sat on a wall. Humpy Dumpy had a great fall. All king has and all the king men. Gonna put Humpy together again. Humpy Dumpy sat on a wall. Humpy Dumpy had a great fall. All the king horses, all the king men. Gonna put Humpy together again. Row, row, row your boat gently on the stream. Merrily, 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 merrily. Row, row, row your boat gently on the stream. Merrily, 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 merrily. Life is just a dream. One or two, a three, a leg was on. One or two, a three, a leg was on. Baba lead on down. Baba lead on down. Baba lead on down. Baba lead on down. One or two, a three, a leg was on. One or two, a three, a leg was on. Baba lead on down. Baba lead on down. Baba lead on down. Baba lead on down.
Yeah, Solidi. Así un bachi. Yo, Chris, you did this one, bro. Ok, familia, gracias. Thank you so much. Gracias por haberme brindado la oportunidad de entrar a sus hogares por un par de horas el día de hoy, domingo. Un show súper especial con la presentación y la entrevista exclusiva de el señor Carlos Eligio Norberto Caballeros, quien funcionaba hasta el mes de enero como comisionado presidencial contra el racismo y la discriminación en contra de los pueblos indígenas de Guatemala. Él nos estuvo recibiendo la entrevista directamente desde la ciudad capital de Guatemala. Y también tuvimos a Mauricio Enríquez, escritor y estudiante garífuna, que ya publicó 2 libros, 2 manuales, el manual 1 y el 2, para el aprendizaje del idioma garífuna. Así es de que gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Y no se olviden, este miércoles tendremos a Bernardo Guerrero desde Limón, Honduras, a través de el lugar de residencia en estos momentos, que es en Luisiana, allá en Nueva Orleans, Luisiana, este próximo miércoles 7 de la noche, hora de Los Ángeles. Muchas gracias y nos seguimos escuchando el próximo miércoles. ¿Qué, Mutia?